Muy buenas noches con todos. Estamos ya en este cuarto seminario virtual denominado Estrategias de Aprendizaje basado en el uso de las TIC. El día de hoy contamos con la presencia de un excelente profesional, Andrés Germán Acosta. Él viene desde Quito, Ecuador, y nos va a presentar esta ponencia que con mucho cariño y con mucho aprecio para todos ustedes, los profesores, lo ha preparado. Voy a presentar también a Daniel, que nos va a mandar un saludo a toda la comunidad de ALAU. Daniel. Daniel. Hola Daniel, ¿nos escuchas? Vamos a agradecer de igual manera, muchas gracias a todos. Mi nombre es Diego Apolo y agradecemos al Daniel. Daniel, ¿nos estás escuchando? Dani. Daniel, ¿nos escuchas? Dani, no te escuchamos. Vamos a conversar y vamos a continuar un poco con esto hasta ver si el Dani nos puede acompañar un poco, Hola chicos, chicos, bienvenidos. hola equipo, Ahí está. contentos acá, transmisión y un saludo enorme a toda la comunidad de la U conectando enlaces. Recuerden chicos, citar a los profes, a todos sus amigos. Vamos a ver, está con un poco de intermitencia la señal del Dani y Gerardo. Empezamos. Ya, ok. Chévere, chicos. Recuerden, mi nombre es Diego Apolo. Soy miembro del grupo de investigación Trends UNAI. Les damos la bienvenida a este webinar. Es muy interesante el tema. Queremos agradecer siempre a Aula 7. Recuerden que tienen 11 cursos abiertos gratuitos. A la U, que tienen bastantes cursos, por favor visiten sus espacios. También a la Red Ecuatoriana de Pedagogía, que también está organizando un seminario virtual sin ningún costo también para que ustedes puedan participar. Y a Educar con Alegría, que fue una de nuestras principales iniciativas con quien arrancamos el día lunes. De igual manera, quiero comentarles que hoy nos acompaña Anabel Molina. Anabel es estudiante de la Universidad Nacional de Educación y pertenece al grupo de investigación Trends. Bienvenida, Anabel, gracias por sumarte a esta iniciativa. Sí, buenas noches, ¿cómo está? No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro. Buenas noches con todos. Mi nombre es Anabel Molina, como ya mencionaron, soy estudiante y también formo parte de un grupo de investigación. Y mi función es hoy día acompañarles con las preguntas, con sus inquietudes. Entonces, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Anabel. Vamos a saludar a algunas de las personas que nos acompañan en este momento. Juan Diego Ortega, buenas noches. Buenas noches a Sumar. Buenas noches de igual manera, Milton Cabrera. Un gusto saludarles. Blanca Narváez desde YouTube. Queremos recordar también que esto está siendo transmitido a través de YouTube de ALAU. Agradecemos mucho, chicos de ALAU. Por favor, tagueen a sus profes, a sus amigos, a sus compañeros para que puedan aprovechar estas charlas, siempre agradeciendo el soporte técnico de ALAU. Gerardo, le presento al Andrés. Hoy nos acompaña alguien muy especial, un referente en temas de educación y tecnología en Ecuador. Es Andrés Germán. Él es licenciado en Comunicación Social y máster en Educación con mención en Gestión Educativa por la Universidad Politécnica Salesiana. Tiene un posgrado como especialista en entornos virtuales de aprendizaje por la OEI y el Centro de Altos Estudios Universitarios de Argentina. Tiene una maestría en Comunicación y Educación para la Sociedad Red por la UNED en España y está realizando sus estudios de doctorado en Tecnología y Educación y Gestión del Conocimiento en la Universidad de las Islas Baleares en España. Ha colaborado como catedrático e investigador en el área de Educación y Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en varias universidades del país y del extranjero. Actualmente es el director de Educación en Línea de la Universidad Tecnológica Equinoccial del Ecuador. Andrés es un referente, como les comento. Ojalá salgan buenas preguntas, saquen lo mejor de ustedes, anímense a preguntar, porque esta charla va a estar súper buena. No se olviden de compartir esto en diferentes medios. Y Gerardo,
le podemos dar el paso ya a Andrés. Bienvenido, Andrés. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas noches. Primero, quiero expresar mis agradecimientos a dos personas que de alguna manera son los mentores y los gestores de esta gran iniciativa, tanto Gerardo allá en el Perú como Diego, que es un colega y de alguna manera hemos estado trabajando en algunos proyectos, en algunas publicaciones. Pues creo que ahí se ha generado el vínculo para yo poder plantear desde este proyecto educativo Edu versus COVID ideas que transforman, y el día de hoy les traigo, digamos, una masterclass o un webinar que tiene que ver con las estrategias de aprendizaje basado en el uso de las tecnologías, de la información y la comunicación, para que la clase sea dinámica, participativa. Yo trataré de trabajar, digamos, los contenidos desde algunos segmentos, de tal forma que se pueda ir generando una construcción del conocimiento de manera interactiva y de manera colaborativa. Así que vamos a dar inicio a esta presentación. Bueno, la metodología ya lo han explicado los ponentes. Aproximadamente trabajaremos 30 minutos de exposición y vamos a ir, en este caso, no a hacer 10 minutos para resolver todas las preguntas, sino que vamos a vincular en cada uno de los momentos o de los segmentos. Como ya se comentó, la ponencia son estrategias de aprendizaje para el uso de las tecnologías, de la información y la comunicación. Básicamente, esta ponencia o esta conferencia participativa tiene dos cuerpos y persigue dos objetivos. El primero es definir lo que es educación, estableciendo diferencias entre los componentes pedagógico, didáctico y metodológico, porque en educación existen unas dificultades que no se logra diferenciar tanto el planteamiento de la cuestión epistemológica de la pedagogía como el enfoque didáctico que tiene que ver más con los procesos de transferencia, hasta llegar a un segundo momento que será establecer las principales estrategias de aprendizaje, pero enmarcados dentro del uso de las tecnologías y de la era digital, como algunos autores ya lo han referido. Vamos a tener un mapa de contenidos que básicamente tiene 4 grandes líneas de discusión, que sería educación y pedagogía. Vamos a hacer una muy breve fundamentación para partir de algunos referentes conceptuales. Luego, en un segundo momento, los grandes interrogantes que debe perseguir la educación. En un tercer momento, que ya entramos a la parte más aplicada, a la parte más concreta, nos vamos a analizar esta diferencia entre lo que es didáctica versus estrategias de aprendizaje, porque en algunos de los casos aparecen como sinonimias y la idea, de alguna manera, es marcar esa diferencia y poner en orden los conceptos para poder generar aplicaciones concretas. Y vamos a culminar o vamos a decantar en lo que son las estrategias de aprendizaje basado en el uso de las TICs, que es parte de la conferencia central. Lo que yo les animo en un primer momento es poder generar una gran interrogante. ¿Educación o pedagogía? Porque ya sabemos que en los contextos educativos muchas veces estas dos categorías que son, digamos, las columnas centrales, pues aparecen, digamos, como si fueran definiciones similares. Entonces, nosotros entendemos la educación como un proceso que facilita la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, pero también creencias y hábitos, porque en la educación siempre se va marcando esta triada de lo conceptual, de lo teórico y de lo actitudinal. La educación va más allá de estos 3 factores. También vincula el tema de la creencia, del hábito y de la cultura. Por eso algunos autores hablan incluso de la cultura del aprendizaje. Otra definición son procesos de socialización que implica la concienciación cultural, los cambios conductuales, y nos vamos desde una línea más conductista, cambios intelectuales, emocionales y sociales del individuo. Estos 2 últimos planteamientos son sumamente importantes, y la educación recién en la segunda mitad del siglo XX se preocupó por entender que el sujeto que está implicado en el acto educativo no solo es una persona que consume conocimientos, datos, sino que también está mediado por los factores emocionales. Entonces, ese es el planteamiento de la educación, mientras que la pedagogía tiene otro nivel de intervención o tiene, digamos, otro campo de intervención. La pedagogía ya vendría a generar un proceso más sistemático, es un proceso más riguroso. Por eso se entiende que es una ciencia que estudia la metodología, las técnicas, los procesos, pero sobre todo se entiende como una ciencia social,
que de alguna manera debe estar implicado en los procesos de investigación, procesos educativos donde el ser humano aprende durante todas las etapas de su vida. Es por eso cuando yo he conversado con algunos colegas que están, digamos, no están muy vinculados a la idea de la andragogía, porque se está pensando que la andragogía es el campo de estudio para los adultos, mientras que la pedagogía es para los niños. Eso es un equívoco porque la pedagogía, como acabamos de mirar, interviene en todas las etapas del desarrollo social y del desarrollo ontogenético. Pero aquí, en esta diapositiva que estamos mostrando, es interesante porque dentro de lo que es el acto educativo, que tiene como objeto de estudio entender los procesos de enseñanza y aprendizaje, o cómo se genera la adquisición y la comprensión del conocimiento, tenemos la educación que atraviesa dentro de lo que es el campo no formal e informal, pero ya la pedagogía interviene dentro del contexto de lo formal y de la escolarización. Es por eso que si nosotros queremos tener una idea clara, la pedagogía sería la epistemología de la educación, porque la epistemología genera procesos más rigurosos, procesos que de alguna manera entienden las investigaciones de manera más sistemática. Vamos a pasar porque estas ideas lo vamos a ir profundizando más adelante. Aquí hay que colocar algo, y sabemos que nos están viendo maestros que no necesariamente han pasado por un estudio de especialización en pedagogía y en educación. Es importante que tengan todos estos elementos y estas bases conceptuales claras. Podríamos decir que la educación o las ciencias de la educación tienen una gran dificultad. Debemos entender que la ciencia de la educación, como desde la perspectiva del campo pedagógico, realmente es un área nueva, porque no tiene más de 2 siglos el proceso de sistematización. Es por eso que vemos que existen 3 grandes problemáticas. Primero, la aparición tardía de las ciencias de la educación. Es decir, que la educación siempre ha existido desde tiempos inmemoriales, como habíamos visto en la anterior diapositiva, desde la educación no formal. Pero cuando entra la pedagogía como ciencia, como disciplina rigurosa, es relativamente nuevo, no tiene más de 2 siglos. Es por eso que la educación, para construir su base conceptual, ha tenido que tomar préstamos de la psicología. Es por eso que la psicología, como podemos ver en esta lámina, se apoyó, por ejemplo, en el conductismo y el cognitivismo. El conductismo y el cognitivismo no son parte de las ciencias de la educación, sino más bien del campo de la psicología. Y es a través de este préstamo del campo psicológico en donde se puede ir construyendo todas las bases de lo que son la pedagogía y las ciencias de la educación como ciencia. Otro de los aspectos es tener la claridad de algunas categorías de análisis. Habíamos partido que primero la educación se entiende como sinonimia de pedagogía. Luego vemos que categorías como modelo, teoría, enfoque, también aparecen como sinonimias y no hay diferencia, ¿no? Nosotros podemos hacer un ejercicio, yo siempre les digo a mis estudiantes, si nosotros ponemos en internet modelo constructivista, nos dice que el constructivismo es modelo, pero si ponemos teoría constructivista, también resulta que es teoría y también es enfoque. Entonces, esa dificultad de las ciencias de la educación, al ver carecido de objeto de estudio y al ver tomado los préstamos en el campo de la psicología, le genera dificultades y esas dificultades naturalmente decantan en lo que son los profesores. Pero nuestro interés es ir más a lo que es la educación en línea, lo que es la educación apoyada en las nuevas tecnologías, porque de hecho, ahora que estamos con esta emergencia sanitaria a nivel mundial, todo el tema de teletrabajo, teleaprendizaje, todo lo que es telenegocios, ha entrado en un proceso, digamos, de total apogeo y total auge. Entonces es importante entender qué implica ese tema de la educación en línea. Así como la educación y la pedagogía han partido de problemáticas, la educación en línea también tiene dificultades. Primero, porque parte de una herencia de la educación a distancia. Luego, gran parte de la fundamentación de los modelos y de las teorías de la educación en línea son modelos que fueron pensados en la primera mitad del siglo XX, es decir, que todavía se sigue dando respuestas a los aportes de Ausubel, de Brunner, de Leontiev, de Vygotsky, de todos los autores que nosotros hemos estudiado. Pero nosotros aquí hacemos una gran interrogante. Estos autores crearon sus esquemas, sus constructos conceptuales para un tipo de sociedad. Pero ahora, por ejemplo, el individuo aprende a través de recursos de la realidad aumentada, a través del tema de ebooks, narrativas digitales, de storytelling, realidad virtual, que de alguna manera esos modelos no terminan de explicar. Entonces, esa es una gran dificultad.
La dificultad es porque la educación a distancia responde a estudiantes que se encuentran aislados de los centros de formación. Es decir, que la educación a distancia es un modelo compensatorio a la educación presencial, mientras que la educación en línea quiere cubrir otra problemática. Su problema no es el aislamiento, como pasó en la educación a distancia, sino la falta de tiempo. Es decir, que yo puedo vivir al lado de mi centro de estudios, pero yo no tengo tiempo para poder acceder a la educación en línea. Y desde ahí ya se va entendiendo este gran tema que yo les traigo y que tiene que ver con la pregunta: ¿deberíamos utilizar las mismas estrategias o las mismas didácticas que utilizamos para los modelos tradicionales? Pues la respuesta es obvia y la respuesta es no. Por eso quería partir de esta problematización. En un segundo orden, nosotros vemos que la educación en línea todavía no está entendida en nuestros contextos educativos, y sobre todo nuestras autoridades, la gente que va llevando la política educativa, los burócratas de la educación, los tecnócratas de la educación, no terminan de entender. Es por eso que no se logra adecuar esta comprensión. Hay un texto que yo les recomiendo que se llama Enseñar y aprender en la virtualidad, que fue trabajado por Albert Sangray y Josep Duart de la Universidad Oberta de Cataluña. Ellos hicieron una investigación para entender cuáles son las características de la educación en línea, cuáles son los modelos, cuáles son las teorías, qué estrategias de aprendizaje son las más viables. Y, por ejemplo, hay una cita que es súper develadora y dice: las características especiales de los estudiantes no presenciales, entre los cuales destacan personas de más de 25 años de edad, con trabajo estable y con los cuales el problema no es la distancia, ya que no viven aislados, es decir, la imposibilidad de estudiar, y esto es importante, o acceder a centros de formación convencionales en horarios preestablecidos. Necesitan un sistema que se adapte a ellos, no ellos al sistema. Esta es una de las grandes cosas que nos está trayendo la educación en línea y que nos traen las estrategias de aprendizaje que vamos a presentar. Es decir, que estamos configurando un modelo ya no que responde a la enseñanza, no responde a las necesidades de las instituciones, sino que de alguna manera se va articulando y va respondiendo a la necesidad de los estudiantes. Por primera vez se tiene un modelo que logre ver los ritmos, los intereses y las necesidades del educando. Realmente ahí puede haber un proceso de centralidad del estudiante, ¿no? Entonces, aquí tenemos tres grandes interrogantes. Siempre la educación tiene que plantear el qué, que es la pedagogía. Cómo se entiende el campo de estudio, el objeto de estudio. Luego el cómo, que tiene que ver con la didáctica, con la metodología, con las estrategias del aprendizaje, porque hay que ver los mecanismos para garantizar que nuestros estudiantes no solo obtengan conocimientos, sino cómo nosotros como docentes, como profesores y más en la era digital, podemos garantizar estrategias para transferir de manera adecuada el conocimiento. Pero hay una tercera pregunta. En este momento no se la considera y no está planteado dentro de los libros de currículo, de metodología, de didáctica, que es el para qué. ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Cuál es el fin de la educación? ¿Qué tiene que ver esto de aprender basado en la clase invertida o basado en el tema del storytelling? ¿Por qué nosotros tenemos que dar esas estrategias? Eso es algo que vamos a ir respondiendo a lo largo del proceso, ¿no? Estas grandes interrogantes en la educación ya han sido analizadas y han sido contextualizadas con las nuevas reflexiones y con los nuevos constructos para la era digital. Por ejemplo, el investigador radicado en España, uruguayo, Óscar Picardo, trabajó toda una reflexión que la llamó pedagogía informacional. Entonces, Óscar Picardo nos decía: hay que identificar el qué se aprende, el cómo, que es la metodología, que es la didáctica, cómo van a aprender esos estudiantes. Pero aquí aparece una nueva interrogante: ¿cuál es el entorno en que se aprende? Porque no basta con decir yo aprendo a través del uso de tecnologías, porque ahora dentro de la gran ecología y dentro del gran ecosistema de medios, ya no solo tenemos los entornos virtuales de aprendizaje, además ya tienen como 20 años de uso. Las instituciones dicen ahora, recién están utilizando los entornos virtuales de aprendizaje cuando este tipo de tecnología ya es casi, digamos, anacrónica. Ahora, por ejemplo, se aprenden a través de redes sociales, a través de recursos que tienen que ver con ecosistemas como los MOOC, como los PLE, diferentes ecosistemas, las mismas redes sociales como el Facebook. Por ejemplo, nadie se hubiera imaginado que en este momento hubiéramos tenido una conferencia, que la clase presencial solo hubiera aportado a 30, 40 personas, pero a través del Facebook Live, nosotros ya podemos llegar a una comunidad, como ya nos habían dicho nuestros organizadores, de 3,000, 4,000 y hasta 5,000 estudiantes. Es decir, lo que dijo Iván
Illich en su gran libro que es La sociedad desescolarizada, realmente certero. Él decía que la escuela, como aparato escolar, no iba a lograr a generar procesos de universalización y de democratización del conocimiento. Iniciativas como EDUS versus COVID, ideas que transforman, trabajar a través de redes sociales que generan un proceso de amplitud, está generando procesos de democratización. En este punto, sí sería importante, colegas, amigos, si es que hay preguntas para poder ir generando esa interacción. Desde Chile. Y sí, ya tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, aquí nos preguntan que si usted considera prudente la aplicación de las tecnologías como herramienta pedagógica en la educación en países latinos, considerando el desarrollo económico-social. Pues bien, muchas gracias por la pregunta. Es justamente el segmento que vamos a ver a continuación. Pero hay un texto de Florentino Blázquez que habla sobre el tema de la evolución y el campo de inserción de las tecnologías en América Latina. Y lo que nos dice Florentino, algo muy revelador, es que el Internet, a diferencia de otras tecnologías como la radio, como la televisión, que se demoraron en entrar en América Latina alrededor de 20, 25 años, la telefonía convencional, el Internet ha tenido solo un margen de impacto y de, digamos, de cierre de brecha de alrededor de 3 y 4 años. Es decir, que los costos de Internet, el costo de tecnología, cada vez se abarata y la tendencia va a seguir a esa misma línea. Es decir, la tecnología solo puede ser entendida como herramienta pedagógica, no desde su uso artefactual o desde el manejo de la visión técnica de la herramienta. Para eso hay que emprender procesos de alfabetización digital, aunque a veces esta palabra de alfabetización puede generar un poco de ruido, pero lo que nosotros debemos procurar como expertos, como profesionales, es formar en competencias infopedagógicas, es decir, que la innovación no se da porque yo tenga la herramienta, porque dote de grandes escuelas del milenio, como pasó en su momento aquí, o tener tecnología de punta, sino generar procesos de transformación desde los docentes y que los docentes hagan un manejo crítico de la tecnología, porque la tecnología no es buena ni es mala, la tecnología es neutra. Lo que genera esas bondades es la orientación pedagógica que puedan generar los profesores. Perfecto. Giselva Querizo también nos pregunta, ¿la educación y la pedagogía deben ir siempre de la mano? Sin duda, porque de alguna manera la educación es algo que está intrínseca en el ser humano. Por ejemplo, cuando una madre tiene a su hijo, pues no es que ha asistido a un centro escolar, no ha ido a una universidad para aprender a ser madre, sino que lo va desarrollando desde el campo experiencial. Mientras que el tema de la pedagogía genera ese plus, como habíamos colocado en las primeras diapositivas. La pedagogía ya es una ciencia social, y es una ciencia que busca rigurosidad, que busca entender los métodos, las técnicas, el currículo, el manejo de la didáctica. Entonces, educación y la parte pedagógica tienen que ir de la mano, porque ahora, por ejemplo, vemos textos como los de Cristóbal Cobo y John Moravec, que es el aprendizaje invisible. Las nuevas tendencias de educación están tratando de imitar las prácticas de la educación cotidiana, de la educación informal, y no necesariamente de lo que se ocupa la pedagogía, que es la educación formal. De esta manera, nosotros estamos siguiendo la ruta, ¿no? Por ejemplo, ahora las nuevas estrategias de aprendizaje para la adquisición de una segunda lengua cada vez van más a que la persona no aprenda gramática, no aprenda vocabulario, sino que aprenda a desenvolverse en ambientes reales. El rato que yo ya tenga esa práctica experiencial, me puedo ir a la educación formal y puedo entender ese proceso de mejor manera. Claro, a veces suele pasar eso, que es mejor cuando hablas con otras personas o te desenvuelves a cuando estás en el aula de clases. Sí, tenemos muchas más preguntas. También Molina Loro Otton nos pregunta, ¿usted considera que la educación en línea es mejor que la educación presencial? Sí, alguna vez yo estuve en una conferencia en Argentina. Y en Argentina nosotros estábamos hablando sobre el tema de educación en línea y alguien del público le preguntó a un amigo ponente, también destacado, experto en el tema de educación en línea, ¿qué modalidad es mejor? Si la modalidad presencial o la modalidad en línea, porque parecía que ese congreso estaba haciendo toda una apología y una defensa de la educación en línea. Y él dijo una frase o una reflexión muy equilibrada que hasta ahora la recuerdo y le transmito a mis estudiantes. La educación en línea
no ha venido para reemplazar nada. La educación en línea o la educación basada en nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha venido para generar procesos de complementariedad. Entonces, digamos que la oferta se va ampliando. Hay personas que tienen la posibilidad o de pronto aprenden de mejor manera asistiendo a la clase presencial. Entonces, su modalidad es la clase presencial. Hay personas que aprenden a través del autoconocimiento, a través de las tutorías eventuales, su modalidad es a distancia. Pero, por ejemplo, gente que está privada de la libertad, gente que de pronto tiene algún tipo de capacidad especial, o gente que no puede desplazarse a los centros de formación porque de pronto no tiene el tiempo, porque es madre, porque es padre, porque está trabajando y tiene la necesidad de actualizarse y tiene la necesidad de seguirse formando, pues la modalidad idónea para esa persona es la educación en línea. Entonces, no se trata de competir entre modalidades de estudio, sino se trata de complementar. Entonces, no sé si te parece, Anabel, si seguimos un poco con el desarrollo de la ponencia y vamos abriendo las discusiones para que tengamos el tiempo, si no, no vamos a llegar al plato fuerte. Claro, sí. Tenemos más preguntas, pero sigamos con el desarrollo de la ponencia y después seguiremos respondiendo preguntas muy interesantes que tienen algunas personas. Excelente. Bueno, conectividad, como en este momento estamos teniendo, es importante. Pero ahí no está el proceso de transformación. Es por eso que la investigadora de la Universidad de Arte de Cataluña, Dolores Rey, ya había formulado estas 3 rutas, ¿no? Empezar con el tema de las TIC. Las TIC son tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, que los actores educativos sepamos manejar la herramienta, el hardware, el software, la conectividad, lo que llaman la ferretería o algunos llaman la carpintería, ¿sí? Pero luego que pasamos hacia la adquisición de esas competencias, nos vamos a las TAC, que son las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Entonces, no basta con manejar la herramienta, sino pensar críticamente con la herramienta. ¿De qué manera, por ejemplo, me sirve la comunicación síncrona? ¿De qué manera aplico la educación síncrona? ¿Cuándo utilizar un aprendizaje colaborativo? ¿Cuándo plantear un aprendizaje basado en proyectos? ¿De qué manera puedo utilizar en espacios presenciales la tecnología para generar procesos de flexibilidad o para optimizar los tiempos, etcétera, etcétera? Pero luego viene una gran parte, es muy difícil llegar y las sociedades tienen el reto, que es irnos a las tecnologías, a las TEP, que son las tecnologías del emprendimiento y la participación. Porque no se basta decir, soy usuario en redes sociales, tengo varias cuentas, posteo siempre, hay que ver cuál es la calidad del posteo o la calidad de publicaciones que uno tiene. Las tecnologías me están generando, digamos, estrategias para generar procesos de movilización, de participación, de defensa de la educación. Entonces hay que pasar de la herramienta al tema pedagógico hasta llegar al uso social y de inteligencia colectiva y de inteligencia conectada que deben tener estas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, en estos días, ¿sí? Yo estaba revisando el diario El País de España y me encontré con un artículo del filósofo surcoreano Byung-Chul Han. Y él, por ejemplo, decía que el tema del coronavirus, que es un tema vigente, está siendo erradicado o casi está siendo minimizado su impacto en los países de Asia. ¿Por qué? Porque están dando un aprovechamiento de la tecnología de manera social. Por ejemplo, a través del tema del Big Data, cómo el Big Data puede generar procesos de análisis de información, cómo las cámaras que a veces en China, yo que estuve hace 1 año y medio en China, uno piensa que es estado de vigilancia. Lo que hacen estos países con el tema de la tecnología es tratar de automatizar, poder recoger información para la toma de decisiones. Entonces, en este mismo momento, en los países de Asia, como Corea del Sur, como Singapur, China, Japón y los diferentes grandes países, están utilizando, no solo están trabajando los epidemiólogos, no solo están trabajando los médicos, sino los informáticos también están rastreando. Por ejemplo, aquí dice en el artículo, para enfrentar al virus, los asiáticos están, por ejemplo, utilizando el Big Data para tratar de defenderse de la pandemia. Por ejemplo, ni en China ni en otros estados asiáticos como Corea del Sur han tomado la conciencia crítica de la vigilancia digital desde el Big Data, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de Pekín, sí, que es uno de la capital de China, la persona que está transitando en la calle puede ser tomada con la cámara y ya le mide el tema de la temperatura. Y esto le puede llegar una notificación a su CMS o al teléfono celular. Por ejemplo, en Taiwán, cuando alguien está saliendo de su perímetro y está puesto en cuarentena, llega un dron
y le advierte que está violando la ley y que tiene que regresar a su casa. Entonces, vemos cómo el Big Data puede generar un aprovechamiento muy interesante, ya no solo en la educación, sino también en las actividades sociales, ¿no? Es por eso que hay un texto de Manuel Aria que habla sobre el tema de la innovación en la tecnología, y Manuel Aria decía que la innovación no se da por la tecnología, sino se da por la innovación pedagógica, porque la cuestión pedagógica permite ir entendiendo las intencionalidades, ¿no? Yo tenía a mi profesor en la UNED de España, Roberto Aparici, que es un estudioso, y él en su texto decía una frase muy simpática, que creo que de alguna manera nosotros estamos arrastrando, ¿no? Dice, las tecnologías digitales pueden servir para ofrecer más de lo mismo, es decir, repetir el uso de las viejas concepciones pedagógicas envueltos de un barniz de modernidad digital. Porque yo puedo seguir incorporando las herramientas en el aula, puedo utilizar la tecnología de punta, pero si no cambio mis concepciones pedagógicas, no cambio mi didáctica, no cambio mis formas, mis estilos de enseñanza, pues no se está generando ninguna transformación. Es decir, que la transformación no se da a partir de la implementación de las tecnologías, sino de la formación en el pensamiento crítico de esas tecnologías. Y entramos al plato fuerte de esta noche, que es didácticas o estrategias del aprendizaje. La pobre educación vive con constantes traumas. No sabe si la educación y la pedagogía son diferentes. No entiende la diferenciación entre modelo, teoría y enfoque. Y eso pasa a muchos profesionales. Ahora, la gran problemática que yo me he encontrado con colegas es que entienden que la didáctica y las estrategias del aprendizaje resultan ser lo mismo, cuando desde la definición, desde estudios de grandes investigadores como Díaz Barriga, como Comenio, que es uno de los tradicionales de hace unos 3 siglos atrás, nos marcan que didáctica y estrategias de aprendizaje tienen su diferenciación. Por ejemplo, la didáctica es parte de la pedagogía, y habíamos hablado que la pedagogía es una ciencia social, que parte del estudio de las técnicas, de los métodos, es una disciplina científica que parte de la pedagogía. La didáctica es el arte de enseñar, desde esta definición de Díaz Barriga, ¿no? Que es uno de los referentes en este tema. Interviene en el proceso de enseñanza y aprendizaje para optimizar métodos, técnicas, herramientas, y sobre todo desde Comenio, que es, digamos, el padre de la didáctica, es el proceso de la organización escolar y de la orientación educativa. Pero si nosotros vemos con el tema de estrategias, que ya espero que los organizadores les den la presentación, les he dejado las presentaciones para que las usen, hay que democratizar el conocimiento, hay que generar un proceso de libertad, de igualdad, de la educación. Vemos que las estrategias tienen otro campo de intervención, es decir, que desde el análisis que yo les voy a compartir, las estrategias del aprendizaje logran aterrizar y logran materializar a las didácticas, porque las estrategias del aprendizaje, por eso yo no he puesto didácticas, es el conjunto de actividades. Dentro de la educación en línea se entendería como el proceso de diseño instruccional. ¿Qué es el diseño instruccional? Es la planificación con el uso de tecnologías y recursos, viendo cuáles son los planteamientos, las necesidades y los intereses más convenientes. La estrategia del aprendizaje es el conjunto de actividades, técnicas, medios que se planifican de acuerdo a la necesidad de los estudiantes. Porque la didáctica pone énfasis en la enseñanza, la estrategia del aprendizaje pone énfasis en el educando. Está asociado a diversos procesos cognitivos, es decir, que ya sigue partiendo de la psicología, pero entender cuáles son los estilos, cuáles son los ritmos y de qué manera aprende el estudiante de mejor forma, enmarcados dentro de un proceso estratégico. Aquí, por ejemplo, les pongo una tabla. Cuando uno, por ejemplo, hace la planificación microcurricular, que es muy, digamos, común en los profesores, puede tener las grandes líneas de las didácticas, ¿no? Didácticas como la clase tradicional expositiva, como la pausa didáctica, los métodos semánticos, el tema de alguna manera, los mapas mentales, cualquier estrategia que uno plantea. Pero luego de la didáctica hay que poner cuál es la estrategia. Si está basada en un proceso de autoaprendizaje, un aprendizaje interactivo, es un aprendizaje colaborativo, cuáles son las técnicas específicas que permiten el aterrizaje, proyectos, entrevistas, resolución de problemas, resolución de casos y las actividades que llevan al campo de la actividad del aprendizaje, que muchas veces ni se piensa en la actividad del aprendizaje, que si es vamos a hacer unos foros, vamos a trabajar el chat, vamos a trabajar procesos de participación, etcétera, etcétera, que tiene que ver con la parte más concreta y más aterrizada, ¿no? Por ejemplo, no nos ocuparía tiempo poder trabajar acá lo que serían las metodologías o las didácticas de las clases presenciales, porque para eso necesitaríamos otra presentación, pero sí decir que en este momento la educación en línea tiene una gran oportunidad,
¿Por qué yo me he centrado en los estudios de educación basada en nuevas tecnologías? Porque la educación en línea es un proceso que está en permanente construcción. Bueno, por ejemplo, uno se enfoca en la educación presencial, la educación a distancia, ya traen de alguna manera unos sesgos. Y esos sesgos, pues, de alguna manera generan que no hay nada que repensar, ¿sí? Entonces, ese proceso de repensar permite la educación en línea. Entonces, hoy yo les quiero mostrar 4 tipos de metodologías activas que yo trabajo en mis clases con mis estudiantes de posgrado, con mis estudiantes de pregrado, en mis procesos de capacitación, y al final voy a tomar el caso de 2 de manera muy concreta porque no nos quedaría el tiempo. Por ejemplo, tenemos la clase invertida, ¿sí? Cuando nosotros ya vemos estrategias, la clase invertida permite un autoaprendizaje, porque de alguna manera es el tiempo que uno destina en la casa del trabajo, permite un aprendizaje interactivo a través del uso de las herramientas y un aprendizaje colaborativo, porque aquí el profesor es un mediador, el estudiante es un corresponsable, el profesor no es experto y el único portador del conocimiento. Tenemos el caso del storytelling, de lo cual yo he profundizado mucho con este estudio, porque en mi trabajo de doctorado hice mi tesis sobre storytelling, igual permite atravesar los 3 tipos de estrategias más relevantes, la gamificación y sobre todo el aprendizaje basado en proyectos, que esto de alguna manera es el paso de la cognición a la metacognición. Bien, antes de ir a los 2 casos, que es la clase invertida y lo que sería el storytelling que les voy a proponer para que ustedes podamos dialogar y tengan algunas ideas, al finalizar esta charla, pues no es que uno va a poder implementar, para eso se requiere un proceso más sistemático, más tiempo, pero al menos les dejo con algunas inquietudes y con algunas provocaciones. Colegas, allá en la organización, en cada uno de los países, podemos dar paso a otras preguntas para dividir este segmento en este segundo momento y luego ir con las estrategias concretas. Claro, gracias Andrés por tus aportes, son muy significativos. Y sigamos con las preguntas entonces. Andrés Baldassari nos pregunta, ¿cómo se puede dar un salto de transición de independencia cuando el estudiante siempre ha sido muy dependiente del maestro? Sí, pues bien, una de las cosas que no permite ir dando este salto de concepción o de paradigma es la cuestión de la resistencia al cambio. Y a nuestro colega que nos pregunta, yo tengo que decirle que la resistencia al cambio no solo está en los estudiantes, porque el estudiante, mientras la educación sea más fácil, por ejemplo, he tenido estudiantes que me dicen, a mí no me mande a hacer proyectos, yo estoy feliz con la prueba de base estructurada porque la resuelvo en pocos minutos. Entonces, la resistencia al cambio está en autoridades, está en profesores, está en estudiantes, está en todos los niveles de la comunidad de aprendizaje. Yo creo que el cambio llega a ser significativo cuando nosotros como profesores nos formamos. Porque yo sí creo que sigue vigente esta visión de Matt Prensky sobre los inmigrantes y los nativos digitales, ¿no? Porque de alguna manera los profesores en ejercicio son gente, son un tanto ajenos a la tecnología. Entonces, ¿cómo yo puedo enseñar algo a mis estudiantes cuando yo no estoy empoderado? Cuando yo no domino y no entiendo cuál es ese lenguaje, es como yo dar clases de un idioma que ni siquiera conozco y ni siquiera he practicado. Eso es una analogía de Prensky, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es como política educativa, como espacios también de la sociedad civil, como es este caso de Edu versus COVID, ideas que transforman, es dar la oportunidad al maestro de que entienda las nuevas estrategias, las nuevas concepciones, las nuevas metodologías. Cuando un profesor maneja todos estos lenguajes, maneja todas estas estrategias, puede transmitir al estudiante. Lo que pasa es que el estudiante no quiere dar el cambio porque no conoce. A mí me ha pasado que cuando doy clases tradicionales, estamos, digamos, en la misma línea, ¿no? Es generar un conocimiento basado en la repetición, la memorización a corto plazo, que es propio del conductismo, que no está el mal del conductismo, pero hay que saber hasta dónde también utilizarlo. Pero el rato que yo trabajo con ellos, manejo de ebooks, el manejo de la clase invertida, aprendizaje basado en proyectos, el storytelling, recursos de la realidad aumentada, pues generar narrativas transmedia, luego el estudiante se acostumbra que cuando tiene clases con otro profesor, está reclamando que por qué no tiene eso. Entonces, es darle la posibilidad de que conozca y vea que la clase, basada en tecnologías desde el sentido pedagógico, genera interactividad, genera un aprendizaje flexible, un aprendizaje colaborativo, procesos de construcción de aprendizaje en proyectos. Entonces, es dar la posibilidad de que la gente conozca. No sé si hay alguna pregunta más. Claro, tenemos a Jenny Páez, saludos, nos pregunta,
¿Cómo se podría denominar la educación en este momento, ya que la educación en línea se considera como algo planeado? En cambio, la educación en el escenario físico hay una mayor interacción. Entonces, ¿cómo denominamos a la educación en este caso? Sí, pues yo creo que a veces es un tanto pernicioso generar etiquetas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que genera una cierta resistencia a estas modas, ¿no? Del aprendizaje complejo, del aprendizaje conceptual, del aprendizaje basado en el tema de socioformación, cosas que simplemente son etiquetas que responden a unos snob y a unas modas. Yo creo que el profesor hay que formarle de manera integral, de manera sistémica, que conozca el conductismo, que conozca el cognitivismo, que se implique en el constructivismo, en el socioconstructivismo, en el conectivismo, que aprenda por mapas mentales, que aprenda por proyectos, que aprenda, no sé, a través del manejo de videos interactivos, porque la formación en educación es como dotarle al profesional de una caja de herramientas. Y esa caja de herramientas le permite tener la posibilidad de poder utilizar en el momento adecuado. ¿El conductismo es malo? No es malo. Por ejemplo, ahora está entrando en vigencia el aprendizaje gamificado. ¿Qué es el aprendizaje gamificado? Son recompensas. Las recompensas que son refuerzos positivos. ¿De dónde vienen los refuerzos positivos? Del conductismo. Entonces, a veces un médico que está aprendiendo la anatomía tiene que memorizar, entonces tiene que recurrir digamos, al modelo conductista. Pero hay momentos que el profesor tiene que elaborar e implicarse en el desarrollo de sus actividades socioconstructivistas, pero también tiene que ir hacia las líneas más de conectivismo, porque ya el ser humano, el conocimiento ya no solo está en los libros de texto, el conocimiento ya no está en el profesor. Ahora tenemos datos e información en el Big Data, como vimos en el caso de los países asiáticos que están utilizando para combatir la pandemia. Entonces, ahora, como decía Francesco Tonucci, ¿no? En uno de sus textos célebres, en el siglo XXI la educación tiene que repensarse. La escuela ya no es la portadora de los materiales y del conocimiento, porque eso está en Internet. Ahora la escuela tiene que ser un espacio, y hablo de escuela como espacio escolar, no necesariamente la educación inicial, tiene que ser un espacio donde de alguna manera se ayude a trabajar en el tema de la solidaridad, en el tema de la identidad, en el tema de la pertenencia. Ahora esta gran pandemia nos está dando una gran lección. La gran lección es que tenemos que ser solidarios, es que tenemos que pensar en la educación medioambiental, porque se habla de educación para la paz, se habla de educación medioambiental, pero ¿qué estrategias estamos utilizando? Esta estrategia de quedarse en casa, que viene no desde la pedagogía, sino desde la educación basada en la experiencia, nos está dejando un gran mensaje. De pronto, ¿alguna pregunta más? Y continuamos. ¿Te parece? ¿Hacemos una pregunta más? Sí, por favor, adelante, vamos con una pregunta más. Hay una pregunta súper interesante de Jacqueline Martillo. Nos pregunta, en los lugares rurales donde no existe Internet, ¿qué estrategias técnicas se pueden aplicar en educación? Sí, bien. Yo creo que hay que partir desde una cuestión etimológica o una cuestión semántica de lo que es la tecnología, ¿no? Por eso las tecnologías, en el caso de la educación, tienen que partir de la sociología y de la filosofía de la educación. La tecnología viene del griego tecne. Tecne es instrumento, es herramienta. Esta pantalla es tecnología. Esta camisa que llevo puesta es un tipo de tecnología. Los zapatos con los cuales yo estoy en este momento es un tipo de tecnología. Entonces, no hay que limitar y no hay que reducir a entender que la tecnología son los medios electrónicos o tiene que ver con el tema del Internet. En ese sentido, todo tiene que ver con la cuestión creativa porque la educación con tecnologías no solo debe tener una base conceptual, una base metodológica, sino sobre todo el desarrollo de un pensamiento creativo, de un pensamiento lateral. Por ejemplo, yo he visto experiencias de ámbitos rurales, cómo utilizan la tecnología. Se acercan a los centros, digamos, a los lugares donde hay conectividad y uno, por ejemplo, puede ir descargando archivos o puede ir trabajando lo que se conoce de manera offline. Ahora, por ejemplo, hay ciertas computadoras que están subutilizadas. El PowerPoint puede ser una herramienta muy válida para generar presentaciones dinámicas, presentaciones visuales. Se puede utilizar herramientas como el tema de las revistas. Ahora se dice que en Ecuador hay la estadística es que tenemos 2 líneas telefónicas por habitante. Entonces ahora hay teléfonos que el más elemental puede grabar videos. Entonces yo puedo grabar videos con mi celular, puedo hacer un storytelling, puedo hacer una construcción a través de planos, a través de secuencias. Yo lo he hecho de esa manera y de esa forma estamos viendo que la tecnología no es aquella que tiene la conectividad, sino es aquella
que también se puede ir utilizando de manera offline. De hecho, en Ecuador, según el Ministerio de Telecomunicaciones, existe lo que es la conectividad y la accesibilidad. La conectividad tienen como el 30% de personas, es decir, que tienen plan de datos, internet en la oficina, internet en casa, casi ha crecido al 40%. Y ese otro 60% no tiene conectividad, pero tiene accesibilidad. Al menos el Internet se encuentra ahora en espacios públicos. Entonces, yo no puede ser que no tengo plan de datos, pero me voy a mi trabajo y me puedo conectar. O me voy a un centro comercial y me puedo conectar. O me voy a un parque y me puedo conectar. Entonces, el tema de la brecha digital ya no es pretexto para seguir avanzando. Continuamos. Entonces, una vez que hemos hablado de educación, hemos hablado de estrategias, de pedagogía, uso crítico de las TIC, yo les voy a presentar dos casos muy concretos, ¿no? El primero es la clase invertida. La clase invertida, de alguna manera, fue trabajado por profesores en los Estados Unidos hace alrededor ya unos 15, 20 años de bachillerato, y era cómo poder aportar a estudiantes que no asistían a las clases o que no podían llegar a la clase por diferentes dificultades, y cómo se optimizaba este proceso para que ellos lo puedan completar en la casa. Surge así de manera muy accidental. Entonces, la clase invertida se entiende como un modelo de enseñanza. Entonces, cuando hablamos de modelo de enseñanza, vamos al campo de la didáctica. Luego, para que puedas aterrizar, vamos a estrategias concretas que ya vamos a comentar. Entonces, es un modelo de enseñanza que pone énfasis en el trabajo del estudiante, fuera del aula de clase, y sobre todo aquí hay un cambio de los roles, que ya tiene que ver con las concepciones. El profesor pasa de ser experto, único portador del conocimiento y de la verdad, a ser un mediador. La palabra mediador ya involucra otras intencionalidades, y el estudiante deja de ser receptor pasivo para ser corresponsable del acto educativo. Entonces, aquí hay como tres momentos, porque a veces desde la educación tradicional uno piensa que la educación solo puede suceder en el centro de formación, en las cuatro paredes de la escuela. Pero, por ejemplo, este tema del COVID, que nos genera grandes enseñanzas, que a cada profesional en sus ámbitos, vemos que la educación ya no solo se puede hacer en el centro de estudios. Es por eso que Roger Shang, hace más de 20 años, un profesor de inteligencia artificial en los Estados Unidos, decía que la escuela debería cerrarse. Ken Robinson decía que la educación escolar mata la creatividad. No hay que ser tampoco radicales, pero en buena parte hay que ver cuáles son las enseñanzas que nos deja esto. Entonces, como podemos ver aquí en esta diapositiva, en la clase invertida la educación sucede en clase, sin duda, en la casa y después de clase, que tiene que ver con los contextos reales. En casa, los estudiantes estudian, se preparan, desarrollan todo su trabajo autónomo, su trabajo práctico. Después de clase van a lo que serían los espacios de aplicación, de transferencia. Por ejemplo, si yo estoy enseñando educación intercultural, no vale que solo me quede en la clase, sino que visite las comunidades. Si estoy hablando, por ejemplo, de comunicación o de educación ambiental, tengo que salir a los parques ecológicos, a los senderos. Entonces, es un tema de pensar en la educación más allá del centro. Y en clase ya no es para dictarse, no es para impartir la clase, sino es para discutir, para reflexionar, como me dicen acá, para salir de la zona de confort y ver que la educación está en los procesos, está en la vida, está en los espacios, de alguna manera, en el contexto de aplicación propiamente, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras ideas. Pero acá, yo en una de las investigaciones que realicé, me encontré con algo de velador. Llamamos a esta didáctica clase invertida, pero desde el estudio que tiene, por ejemplo, el Observatorio de Tecnologías del Instituto Tecnológico de Monterrey, que les invito, tiene una buena publicación y tiene muy buenas prácticas, dice que lo adecuado no es llamar clase invertida, sino aprendizaje invertida. Cuando uno da el paso de la clase al aprendizaje invertido, es donde genera el aprendizaje significativo, es donde suceden cosas interesantes. Por ejemplo, la clase invertida consiste en asignar a los estudiantes textos, videos, contenidos para revisar fuera de clase. Eso no es ninguna novedad porque eso ha sucedido en la educación tradicional. En este caso, el tiempo en el aula no implica necesariamente un cambio de dinámica. Por tanto, puede o no llevar un aprendizaje invertido, ¿no? Pero en el aprendizaje invertido, esto es una palabra sumamente fundamental. Implica Andrés. Sí, Diego, por favor. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. De igual manera, tenemos una cantidad de comentarios súper positivos y un montón de preguntas. Te agradecemos mucho. Podemos analizar y ver cómo nos estás llevando por todo un recorrido bastante interesante desde lo teórico hacia lo práctico. Simplemente queremos recordarles que, por favor,
traten de compartir esto con más profesores que ustedes crean que necesitan este tipo de charlas. Recuerden que tenemos todos los días una charla a las 20 horas a través de Facebook y YouTube, que de seguro nos va a generar muchos aportes. Te comento que en este momento tenemos 272 viewers, más de 117 reacciones. Chicos, ayúdennos también a compartir para que esta iniciativa, que es social, que es ciudadana, que fue hecha desde diferentes espacios, desde Perú, Colombia, Ecuador, México, Chile, España, llegue a más personas. Simplemente eso, Andrés, agradecerte y mencionarte que tenemos un montón de interacciones. Creo que como estamos encerrados vamos a poder dar más paso a estas preguntas, así que muchas gracias, Andrés. Te doy el paso. Muchas gracias, Diego, por esa puntualización. Además, es la riqueza del aprendizaje basado en tecnologías, porque en este momento quizás hay personas que no han logrado conectarse, pero esto se está generando una grabación, se está retransmitiendo por Facebook Live y también por YouTube. Y entonces esto luego quedará colgado de manera grabada para que ustedes utilicen esto como objeto de aprendizaje, repitan alguna parte que no quedó claro, puedan un poco profundizar, quedarse, regresar, y eso es la riqueza del aprendizaje en tiempo diferido. Yo ya estoy en la parte final exponiendo 2 casos de didácticas que tienen sus estrategias, así que voy avanzando. Entonces, el aprendizaje invertido implica un cambio de que las transformaciones se dan no solo por saber cuál es la didáctica o por saber o ser versado en el manejo de la herramienta, porque ese es un tema que genera procesos autómatas. Pero si yo ya quiero generar procesos de cambio radical, debo irme al tema del cambio de la cultura del aprendizaje. Por eso el aprendizaje invertido implica un cambio de cultura del aprendizaje, transforma las dinámicas, transforma los roles de los profesores, sobre todo cambia esta visión de profesor experto a profesor guía y estudiante que tiene que involucrarse. Por ejemplo, siempre hemos hablado del modelo finlandés. ¿Por qué Finlandia tiene un modelo sostenido que tampoco hay que sacralizar? Primero, porque los profesores están bien capacitados. Como conocen de metodología, de didácticas, de tecnología, pueden dar clases de calidad a sus estudiantes. Luego, los profesores lo que son investigadores. Porque hay investigaciones que se han planteado que los profesores que no investigan no mejoran sus clases, no mejoran sus rendimientos y sobre todo cambiar el rol y los procesos de capacitación. Bien, para que suceda la clase invertida, yo les estoy dando una serie de líneas base para que ustedes investiguen, un poco profundicen, se debe generar un ambiente flexible. Y el ambiente flexible es cuando uno piensa que no todo sucede en la institución educativa. ¿Sí? Entonces, generar ambiente flexible, poder trabajar a través de los entornos virtuales, a trabajar en contextos, utilizar redes sociales, manejar diferentes ambientes. Luego, cultura del aprendizaje. Esto sea parte de la cultura escolar. Que no sea un profesor el que tenga estos conocimientos, sino que se pueda compartir a toda la comunidad. Que el estudiante no solo desarrolle esto en la institución, sino también en casa, en sus comunidades. Es decir, transformando los hábitos. Por eso decíamos que la didáctica no solo va al conocimiento, sino va a los hábitos. Luego, contenido intencional. Que el profesor se haga preguntas. ¿Por qué estoy aplicando esto? ¿Por qué no aplico otra estrategia? ¿De qué me sirven las tecnologías? Innovar por innovar. Decir que estoy utilizando herramientas, pero ¿qué valor agregado me da esa herramienta? Y sobre todo que el docente esté capacitado. Esto nos lleva a las 4 Cs. No voy a hablar de eso porque les dejo. Esto lo va a hablar mi querido amigo y colega Diego Apolo. Además recomiendo mucho esa conferencia que tiene un título muy impactante, que son las 4 Cs, que es la clase, el aprendizaje invertido cuando está bien llevado genera conexión, genera vínculos con los estudiantes, genera la reflexión de conceptos, pero nos estamos dando un quiebre con la educación tradicional, porque la educación tradicional parte de conceptos, aquí parte de conexiones, como diría Auswell, de conocimientos previos, del aprendizaje basado en la experiencia. Luego concreto, aterrizo, materializo cosas. Lo interesante de estos webinars es que después de lo que ustedes van viendo, lo apliquen, lo traten de transferir, es lo que se llama la transferencia en educación, y genero conclusiones para generar retroalimentaciones, ¿no? Entonces, la clase invertida utiliza varios recursos, ¿no? Esto que está tomado del texto de aprendizaje invertida, que lo pueden encontrar en el observatorio del TEC de Monterrey, dice, el video es uno de los principales recursos, aunque también
puede haber otros medios como el screencasting, el tema de los stories, que son las historias, que se lo puede hacer sin tecnología, incluso con material analógico, los ebooks, los electronic journals, entre otros. El aprendizaje invertido no se trata solo de recursos audiovisuales, sin embargo, hay que reconocer el impacto que estos materiales audiovisuales pueden tener en el aprendizaje. Por ejemplo, para ir a la parte aplicada, yo estaba dictando un módulo de maestría sobre la cuestión de se llama herramientas tecnológicas para la educación. Entonces yo utilicé la clase invertida. La clase invertida consistió en que yo les iba a enseñar a manejar el uso de videos para que puedan aplicar una de las principales estrategias. Entonces, yo les enviaba a investigar a mis estudiantes, les enviaba recursos, colgaba en el aula virtual. Luego ellos analizaban esto en contextos prácticos y la clase era para presentar videos, para poder discutir y para poder comprender. Entonces, yo recuerdo que en esta maestría los estudiantes hicieron un video, porque justo en ese tiempo salía el tema del acoso escolar acá en el Ecuador, más o menos hace unos dos años y medio, que tuvieron hasta denuncias. Entonces, yo les decía, ¿qué pueden hacer desde la clase invertida para poder aportar a sus estudiantes? Los profesores me decían, si es que nosotros les hablamos como profesores a los chicos, no vamos a tener el impacto porque se van a sentir incómodos, pero si ellos ven un video hecho en clase invertida, va a tener otro impacto. Entonces yo en este momento les voy a compartir un producto de lo que habíamos hecho en la parte, digamos, de la clase invertir. Entonces voy a poner play y vamos a ir creciendo. ¿No es este? Ya, este se llama Tú puedes ser tu propio héroe. Y lo trabajamos en clase invertida. Metro Goldwyn Mayer presenta a Johnny Guzmán, Amparito Velastegui, Silvio Silva, Carlita Andrade y Diego Loyola en una producción de la Maestría en Liderazgo e Innovación Educativo. Para proyectos informáticos educativos, tú puedes ser tu propio héroe. Mi nombre es Johnny, soy un estudiante de quinto de básica y ante los problemas actuales me siento en la obligación de contarte cómo ser un superhéroe. Mi nombre es Carla, soy una estudiante de bachillerato y quiero contarte cómo te puedes defender de los villanos. Solo necesitas cumplir 3 reglas. Primera regla, lo que es mío, es mío. Mis partes íntimas son mis pechos, mi vagina y mi trasero. Mis partes íntimas son trasero y pene. Y nadie puede tocártelas. Segunda regla, muchachos, nunca se guarden secretos malos. Tercera regla, busquen a un adulto o en quien confiar. Cuéntales a tus amigos cómo defenderse. Y de esta forma pondrás en la cárcel a los villanos. La persona de confianza te ayudará. Cumpliendo estas 3 reglas, serás tu propio héroe. Metro Goldwyn Mayer. Pues continuamos, estimados colegas. Hemos visto un video que lo hemos hecho utilizando la estrategia de la clase invertida, de la manera que les indiqué. Y como gran parte de los profesores tienen esta duda de cómo lo realizo, no fue complicado realizar esto. Yo les di en una media mañana las explicaciones de cómo se construyen planos, que ellos utilizaron el celular. Se encuentra el celular que al menos una persona sí lo tenía. Entonces, con el celular iban narrando una historia con un guión literario, hacían una voz en off, luego de la voz en off sobreponían imágenes que eso estaba ambientado en la propia universidad, donde íbamos a discutir las clases los días sábados. Y con eso ellos les enseñé el manejo, digamos, del Movie Maker, porque el Movie Maker ahora todas las computadoras, la que menos tiene herramientas, tiene Movie Maker. Y con el Movie Maker hicimos voz en off, luego fuimos pegando las fotografías, y esto es un trabajo sencillo que incluso se lo puede hacer en un entorno que no tengan acceso al internet, porque todo se lo trabaja de manera offline y con la transferencia de las fotografías al computador. Entonces, vemos un ejemplo práctico y concreto. Continuamos, ¿sí? Bien, la clase invertida, para que ustedes vayan viendo, ya que hemos puesto un ejemplo, tiene algunos beneficios, ¿no? Los beneficios es que los estudiantes aprenden por ellos mismos, se genera un aprendizaje autónomo, identifican las maneras como aprenden mejor y cómo les gusta, sobre todo van el tema como dice David Wolf, sus propios estilos de aprendizaje.
se colaboran, se genera una clase dinámica, porque hay una partecita que hay que dar el conocimiento, sin duda, como profesor, desde la parte de la tradición expositiva, pero cuando el estudiante está trabajando en grupos, está tomando fotografías, sale del aula, se motiva, realmente les gusta aprender y ya en la educación no es un castigo, ¿no? Tienen más tiempo para interactuar con el maestro, se involucran en su propio aprendizaje, mejoran su pensamiento crítico, mejoran su rendimiento. Vemos que las estrategias son sin duda infinitas. En cambio, los profesores dedican más tiempo para interactuar con los alumnos, aumenta la motivación porque el estudiante está trabajando, está participando, se está implicando, casi le falta tiempo. Yo daba esta clase en 8 horas, entonces 8 horas trabajando de manera dinámica, colaborando, reflexionando, haciendo videos, haciendo fotografías, pues nos pasaba el tiempo rapidísimo. Propician la creación de una relación de confianza, mejoran el rendimiento, generan mejores procesos de retroalimentación, porque la evaluación ya no está en la evaluación final, sino está la evaluación en el proceso, en todos poder ver qué videos tienen, todos imitan, se genera una competencia positiva y sobre todo se identifican las necesidades de los estudiantes, ¿no? Eso con respecto al tema de la clase invertida. Yo sé que me dirán, pero está faltando, yo tengo el reto de hacerlo esto en 1 hora, pero quiero dejarles algunas ideas y algunas, digamos, líneas base para que puedan profundizar. Igual les voy a dejar mi correo, les voy a dejar mis contactos por si quieren profundizar sobre estos temas y que yo les pueda guiar. Ahora vamos al tema del storytelling. El storytelling es una de las estrategias que ha tenido mucho impacto en la educación. Lo extraño es que el storytelling, desde las investigaciones que he realizado, no ha estado presente en la educación, más bien ha estado en campos como la literatura, como el marketing, la comunicación, y sobre todo esta cuestión del storytelling tiene que ver con las narraciones cinematográficas. Ahora, desde hace unos 10 años no más, están viendo cómo el storytelling genera impacto en la educación, digamos, en el campo de los procesos formativos. Entonces, para ir pasando rápido, para entender el storytelling hay que entender las narrativas digitales, porque el storytelling es la técnica específica de este gran campo de amplitud que son las narrativas digitales. Por ejemplo, Robin, que es un investigador de la Universidad de Houston, donde tienen un storytelling center, un laboratorio de storytelling de la educación, plantea que es una narración digital que combina el arte de contar historias, mezclando con medios digitales, incluye texto, imágenes, audio, grabado, narración, música, video, elementos multimedia que combinan una historia. En una investigación que yo realicé, sistematicé a las narrativas digitales como sistema de lenguajes, que igual integran texto, imagen, animación, video, pero sobre todo posibilitan interacción. Y se ha visto que el gran éxito de la educación es cuando uno genera interacciones. El estudiante no abandona digamos, el centro escolar por situaciones socioeconómicas. Eso ya hay investigaciones que lo comprueban, sino por desmotivación. Y esto genera desmotivaciones, genera comunicación, creación de datos, de información, construcción de un pensamiento colectivo y de un pensamiento conectado. Las narrativas digitales son 4. Multimedia, narrativas multimediales, hipertextuales, hipermediales, transmedia. Multimediales, los videos, como lo que acabamos de ver, porque combina lenguajes sonoros con lenguajes visuales. Hipertextuales cuando son textos bifurcados, la Wikipedia. Yo estoy leyendo algo sobre el psicoanálisis, me encuentro con Freud, doy clic y me aparece la vida de Sigmund Freud, es decir, la posibilidad de tener diferentes caminos. Las narrativas hipermediales combinan lo multimedial con lo hipertextual, pero aquí se integra sonido, texto y visualidad. Los ebooks, que se pueden hacer unos muy fáciles con herramientas como el Geniali, que aprendemos en un tutorial en 1 hora y podemos implementar ebooks. Y la narrativa transmedia, que integra lo multimedial, lo hipertextual, lo hipermedial, pero genera educación en diferentes plataformas. Ahí se genera lo que dice Henry Jenkins, los diferentes ecosistemas. Por ejemplo, yo puedo presentar una parte del contenido de mi clase en el aula virtual, en el LMS, pero otra parte de la actividad en las redes sociales, otra parte en los blogs, otra parte en los wikis, y genero esos ambientes flexibles que me decía en la clase invertida, porque aquí se puede combinar 2 didácticas, clase invertida con el tema del storytelling. Y si es que podemos hacerle como proyecto integrador, aprendizaje basado en proyectos, vinculamos 3 inmediatamente de manera transversal. Ahora yo les voy a mostrar un video para que ustedes puedan ver cuál es el impacto de las narrativas, porque las narrativas generan algo que está comprobado, generan contenido emocional, porque no se cuentan las cosas de manera informativa y de manera expositiva, sino que de alguna manera generan esos contenidos emocionales en los estudiantes. Entonces, en este momento, yo les voy a colocar un siguiente video para que ustedes puedan ver.
Andrés, un momentito, tal vez antes de que les puedas poner el video, quiero agradecerles y felicitar dentro de los comentarios cómo están interactuando. Es un gran ejercicio el que veo que están desarrollando, el que vemos todo el equipo que están desarrollando tanto en YouTube como en Facebook, donde empiezan ustedes mismos y asistentes que están haciendo a darse los consejos de las herramientas. Eso es lo que buscamos, que ustedes empiecen a desarrollar. Por ejemplo, Katy dio un excelente consejo y también Santiago le decía gracias o interactaba con Juan. Dicha Ítalo también decía, oye, muchas gracias, me sirve eso un montón. Recuerden que este es un espacio hecho y creado para ustedes. Qué chévere, y les felicito mucho a los asistentes de esta charla, cómo están interactuando entre los mismos comentarios, tanto en YouTube como en Facebook. Continuamos, Andrés, me parecía algo súper interesante que les felicito y les motivo a, entre todos, poder ayudarnos. Gracias, Andrés. Muchas gracias, Diego. Cuando tengas que interrumpir, me interrumpes. Yo estoy yendo un poco rápido porque siempre el peor enemigo de un profesor es la limitación temporal, pero agradezco justo lo que tú estás comentando, Diego, es lo que ahora se habla como la inteligencia colectiva, la inteligencia que se da a través de las redes, a través de los comentarios, a través de la co-creación, el cambio de una comunicación unidireccional a una comunicación multidireccional. Es decir, que la inteligencia conectada y la inteligencia colectiva y la inteligencia conectada juegan un papel preponderante. Y sobre todo algo que tú dices, los maestros son personas que valen, son personas que son creativas, que son imaginativas, que son totalmente solidarias. Lo que yo estoy haciendo en este momento simplemente es dar unas ideas base, y esas ideas base para que podamos construir y aprender todos desde ese ejercicio de colaboración y de solidaridad. Totalmente, no se trata de decir que todo está mal, sino son pequeñas ideas y que muchos profes que lo hacemos bien, qué chévere que podamos compartir nuestras experiencias. Me desconecto y te doy el paso, Andrés, gracias. Bien, vamos al video para que vean cuál es el impacto de las narrativas digitales y cómo, generando contenido emocional, podemos impactar de mejor manera en nuestros estudiantes. Las personas siempre hemos necesitado esto, para comunicarnos y sentirnos conectados. Las buenas historias pasan a formar parte de nuestras vidas y de nuestra cultura. Por eso, si algo tienen en común las marcas más reconocidas, es que todas cuentan una historia. Sin embargo, algo está cambiando. Nunca antes habíamos tenido tantos dispositivos y pantallas desde los que se vive la historia. Y los consumidores buscamos nuevas experiencias más profundas y participativas. Quizás por eso, las historias se cuentan y siguen de forma diferente. Javi entra en Facebook. Su amigo Andrés ha colgado un vídeo muy curioso. En un concierto de un famoso cantante, una chica se sube al escenario, coge un micro y empieza a cantar. Su voz es increíble. Cuando seguridad subió por ella, se quitó la zapatilla de la lanza y escapa entre la multitud. El vídeo fue subido a medianoche por un espectador. El vídeo es espectacular y muy gracioso. Javi lo comparte y también 30 de sus amigos. Uno de ellos, Ana, hace un fotomontaje con el lanzamiento de la zapatilla y crea un thumbnail. A las pocas horas hay 20 fotos imitándolo y el vídeo tiene 5.000 visitas. Paco lee en la Rolling Stone que el cantante quiere encontrar a la chica para hacer un dúo con ella. Y entra al Twitter oficial del cantante. Ha publicado una foto de la zapatilla diciendo que es su única pista. Es un modelo nunca antes visto. Firma con un hashtag, que en unas horas se convierte en trending topic. Pepe descubre un blog sobre zapatillas de diseño. No parecen estar a la venta. Le encantan. Y sube unos cuantos modelos a su Pinterest. Marta y Julia ven en la tele un resumen de Televisions. Se fijan en la reposición de un casting. A una chica de voz espectacular la humilla el jurado sin razón aparente. La chica comenta que es limpiadora y que ha trabajado mucho para poder llegar allí. Eso hace aumentar las burlas de los presentadores. Julia, que estuvo en el concierto del artista, identifica a la chica del casting. Es la chica misteriosa. Busca el vídeo del casting en YouTube y lo publica en Facebook. Mientras tanto, la discográfica del cantante sube el directo a Spotify y la canción con la espontánea se convierte en la más escuchada y número 1 en iTunes. José, Fernando y 5 millones de personas ven un spot en televisión de las nuevas zapatillas de una marca. Son las que aparecían en el blog y que lanzó la chica. El cantante anuncia un concierto para encontrar a la chica y volver a cantar con ella. Son muchas las chicas que quieren cantar con él, pero solo lo hará la dueña original de las zapatillas. Para entonces el vídeo en YouTube alcanza los 3 millones de visitas. Al concierto acuden 300.000 fans, la mayoría de ellos con las famosas zapatillas. Al final del concierto, la chica misteriosa aparece en el escenario y se calza la zapatilla que el cantante sostiene en la mano. La pareja canta su famoso tema. Ya se han encontrado, y los fans han sido testigos de esta unión provocada por una zapatilla perdida. Y así, un cuento clásico se transmitió de forma adecuada a las audiencias actuales. Puede que esta historia no refleje tu producto, pero sí refleja la realidad de tu público objetivo y su forma de procesar la información. Por eso, para ser relevante para una generación hiperconectada y estar presente en su vida, se necesita un contenido líquido, adaptable, para distribuir por todos los medios disponibles. Diferentes niveles de profundidad en la historia, hechos para distintos niveles de implicación de cada usuario.
Un mensaje coherente en conjunto, donde cada pieza enriquece la historia y alimenta continuamente la conversación con tu audiencia. Se necesita una forma diferente de contar historias, una narrativa transmedia. Un proceso donde los elementos integrales de una historia se dispersan sistemáticamente a través de múltiples canales de distribución, con el propósito de crear una experiencia de entretenimiento unificada y coordinada y donde idealmente cada medio hace su propia contribución al desarrollo de la historia. Sí, pero ¿por qué lo necesita una marca? Es una herramienta de persuasión muy potente e inmersiva. Es puro entretenimiento del siglo XXI que atrapa nuestros cerebros. Es una máquina de generar fans. Las estrategias transmedia crean un vínculo emocional fuerte con la audiencia. Es rentable, redefine y aumenta el rey, genera repercusión mediática y origina fuentes extraordinarias de ingresos. Pero sobre todo, porque actualmente la narrativa transmedia es la mejor y más sorprendente manera de conectar con las nuevas generaciones y construir una audiencia sostenible alrededor de tu marca. ¿Y tú? ¿Estás listo para sonreír a tu público? Listo. Bueno, vamos a continuar. Creo que este video de alguna forma logra sintetizar o darnos una idea más concreta, más real de lo que serían las narrativas digitales y cuál podría ser su aplicación y su potencia. Yo sé que de pronto algunas personas dirán, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo puedo ir aterrizando las ideas? Tengan en cuenta que esta es una charla, digamos, general, una charla magistral. De pronto podríamos ir coordinando, ¿sí? Con el equipo de ideas que transforman, con recetas TIC, con el tema de ALA U, para ver si es que en algún rato podemos hacer un curso e-learning. Y ese curso e-learning poder de manera con más tiempo, de manera más sostenida, poder ir trabajando y llevar este proceso formativo, porque estas cosas se les entiende ahora de manera general, ¿no? Pero esto sí hay que ir trabajando, hay que irse implicando, sobre todo como veía en uno de los comentarios, hay que atreverse, hay que ver las maneras. Yo casi en la parte final les voy a mostrar otros ejemplos concretos ya de storytelling, no de clase invertida, y sobre todo herramientas que pueden utilizar de manera muy, muy sencilla. Es importante matizar de que no se ha satanizado el tema de los profesores. De hecho, yo soy un profesor y yo no podría, digamos, como generarme un harakiri o flagelarme, pero sí hay que ser crítico y hay que identificar cuáles son las limitaciones para que estas situaciones que son críticas lo veamos como una oportunidad de mejora y una oportunidad de aprendizaje. Yo más bien he formado varios maestros a lo largo de mi vida profesional y creo que son gente que está involucrada, que está comprometida, que lo único que hay que hacer es no solo esperar que el Estado y que la política educativa y que el ministerio entregue esto, sino también somos la sociedad civil. Como nos ha dicho Gerardo, como nos ha dicho Diego, nosotros no cobramos un solo peso por esto que estamos realizando, lo hacemos por toda la vocación, por todo el compromiso y porque realmente ahora en este proceso que es muy complejo, debemos generar la solidaridad y podernos apoyar en esta gran comunidad de seres humanos y de maestros. Para ir un poco cerrando, ¿por qué tiene potencia las narrativas digitales? Yo básicamente lo he fundamentado con tres constructos educativos. El primero es la pedagogía del ciberespacio. La pedagogía del ciberespacio, que tiene que ver, esto que estoy señalando acá, plantea que el tener acceso a la red de Internet no garantiza tener conocimientos. ¿Por qué? Porque cuando uno accede a la red de Internet tiene acceso a datos y a información, pero para que esos datos de información se conviertan en conocimiento y en aprendizaje, se deben analizar, se deben interpretar. Por ejemplo, los datos hay que saber seleccionarlos, a la información hay que saber dar un orden, una organización, al conocimiento hay que evaluarlo, discernirlo, reflexionarlo, y al aprendizaje hay que aplicarlo. Porque si uno no aplica, se queda en el campo cognitivo, en el campo conceptual. Les invito en internet, hay un texto muy interesante, se llama Pedagogía del Ciberespacio, y nos da algunas ideas de cómo entender los roles de los actores educativos para la era digital o para contextos educativos que están mediados por el uso de tecnologías. Luego vemos este mapa de acá, está basado en la teoría de la asimilación y de la retención de Ausubel. Ausubel dice algo, que para que suceda el aprendizaje significativo, debe haber esquemas previos. Por ejemplo, yo puedo aprender la fotosíntesis, pero si yo voy a la fotosíntesis desde los textos sobre el lenguaje científico elaborado, me va a parecer algo abstracto. Pero si yo veo un video sobre la fotosíntesis, que ahora con la tecnología puedo ver de manera simulada, a través de la cuestión explicada visualmente, haciendo, digamos, todo un ejercicio de análisis virtual de la fotosíntesis,
pues yo ya genero esos esquemas. Esos esquemas se estructuran en la mente, generan una organización del conocimiento y funcionan como puentes cognitivos, como anclajes que llevan a generar el campo de conocimiento previo, la experiencia y el conocimiento nuevo, y cuando lo aplicamos se genera aprendizaje significativo. Pero este dato que les voy a dar es súper revelador. Por ejemplo, en la educación tradicional se explota mucho el lenguaje oral, es lo que estoy haciendo yo en este momento. Claro que me estoy apoyando en diapositivas y me estoy apoyando en algunos videos para que sea más interactivo. Pero, por ejemplo, los estudios del neuroaprendizaje y de la neurociencia dice que la educación tradicional solo estimula el lóbulo temporal, es el canal auditivo. Pero yo cuando, por ejemplo, hago simulaciones, hago participación, hago colaboración, veo videos, genero de pronto herramientas interactivas, estoy activando de manera sistémica todo lo que son los 4 lóbulos del cerebro. El lóbulo frontal, que tiene que ver con el campo motriz, con el tema de ejercitar, aplicar. El lóbulo tiene que ver con el parietal, tiene que ver con todo este tema de las emociones, con los recuerdos. Cuando yo hago un storytelling, en el storytelling estoy aprendiendo, por ejemplo, sobre mi barrio, y en la historia yo narro de mi abuela, de mis padres, de mis primos. Estoy generando un contenido emocional que está generando impacto en los procesos cognitivos. Cuando yo veo el video, cuando veo la infografía, estoy activando el lóbulo occipital. Y cuando yo veo los podcasts, los audios, estoy activando el lóbulo temporal. Es decir, que el storytelling desde el neuroaprendizaje ayuda a trabajar de manera sistémica y la motivación y el compromiso se activa de manera significativa. El storytelling es la técnica, que no es lo mismo que narrativas digitales, porque las narrativas pueden ser multimediales, pueden ser los ebooks, puede ser, no sé, herramientas de podcast, el tema de radio en línea, televisión en línea. El storytelling ya es la técnica concreta, que tiene que ver con la estrategia. Es decir, la narrativa está en el campo de lo didáctico, mientras que el storytelling es técnica y es de estrategia concreta. El storytelling es el arte de contar una historia a partir de un relato, porque permite conectar emocionalmente a través de la historia. Yo, por ejemplo, he visto colegas que dicen que hacen storytelling y graban videos, pero el video es la misma exposición de ideas, digamos, informativas. Si es que yo hago un video informativo, no genero contenido emocional. Lo que debo es contar algo de manera anecdótica, de manera vivencial. Por ejemplo, nosotros recordemos cuando éramos niños y nuestros padres nos contaban cuentos, nos sentíamos cálidos, ¿sí? Nos sentíamos en un ambiente acogedor. Cuando viene un amigo y me dice, ¿sabes? Te cuento. Este amigo, yo le pongo atención, porque yo genero vínculos emocionales. Entonces, eso hay que utilizar en la educación. Es decir, que el profesor del siglo XXI debe plantear ser un storyteller. ¿Ya? Es decir, nosotros no debemos dar clases de manera rígida, unidireccional, totalmente expositiva, sino debemos enamorarnos de nuestra asignatura y contarlos como si fueran nuestras vivencias, porque eso les conecta a los estudiantes. El storytelling genera el desarrollo de 4 tipos de competencias, es lo que a mí me llama la atención en la investigación que realizo. Trabaja competencias tecnológicas porque manejamos las herramientas, competencias comunicacionales porque tenemos que escribir los guiones, porque tenemos que corregir, tenemos que, no sé, hacer guiones técnicos, guiones gráficos, generar de alguna manera guiones literarios, generar competencias comunicacionales y lingüísticas, competencias científicas porque a la vez que me estoy entreteniendo, a la vez que estoy disfrutando esto, estoy aprendiendo el ámbito de mi conocimiento, que es mi asignatura, es mi materia, y sobre todo competencias narrativas, que esto es algo que los profesores debemos poner atención. No solo basta con manejar la herramienta y buscar los datos, sino cómo comparar, de qué repositorio saco, de qué manera evalúo la información, cómo desecho, cómo selecciono, cómo organizo esa información. Bien, ahora hay algunos pasos para hacer storytelling. Primero, como dice estos 8 pasos, comenzar con una idea, definir la idea. Luego, investigar, explorar, discernir sobre lo que quiero realizar. ¿Sí? Escribir la narración, que tiene que ver con lo que ustedes ven acá en la pantalla, con los guiones gráficos, con el guión literario y el guión técnico. Guión gráfico es para ver los planos, las escenas. Eso algún rato podemos hacer un curso y yo les enseño. Luego el guión técnico, en la parte gráfica son cómo estará la parte visual, cómo está lo que se llama el storyboard. En el guión técnico, cómo es la ambientación, cómo es la parte de la iluminación, la atmósfera, los recursos, etc. Y el guión literario, que sería poder escribir. Y no es necesario ser un gran escritor, sino poder transmitir mis ideas y el conocimiento científico que tengo, poder colocarlo de manera más vivencial. Luego,
hacemos el guión gráfico en el cuarto punto. El quinto, seleccionamos los recursos, qué herramientas hay. Yo les voy a sugerir algunas herramientas sencillas para que empiecen a ver los tutoriales y empiezan a imitar. Yo también les voy a dar acceso con la presentación, si es que alguien me escribe, digamos por interno, que les voy a dar mi correo y les voy a dar más herramientas y más elementos, ¿no? Es que seleccionar los recursos. Luego que seleccionamos los recursos, viene la fase propiamente de producción, ¿no? Grabo, puedo hacerlo con el celular, puedo de alguna manera grabarme con herramientas que hay en internet que me permiten hacer tutoriales de manera sencilla, luego edito, un poco pongo la música, sonorizo, luego estos dos puntos son importantes, compartir, porque así como estamos haciendo en este webinar, cuando yo comparto, no solo estoy retroalimentando a mi comunidad cercana, sino que esto puede ir a otros países. A mí me ha pasado que yo he subido videos de storytelling a las redes y hay gente de Perú, de Bolivia, de Colombia, de España, de Italia, de Canadá que me están viendo. Entonces, está bien porque de alguna manera nosotros como profesores queremos llegar a más gente. Y el otro punto que es reflexionar y comentar. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo en el tema de las redes? Es generar un proceso de inteligencia colectiva, de inteligencia conectada. Eso pasa por una fase de preproducción, cuando armo los guiones, de producción, cuando genero la filmación, y de postproducción, cuando genero la edición. Un poco uno también aprende elementos del cine, y eso es importante. ¿Qué herramientas poder utilizar? Primero, el celular. Con el celular ya podemos ir entrenando. Yo les voy a mostrar al final 2 videos de storytelling que he generado. Entonces, con el celular yo puedo generar grabaciones, aprendo cómo hacer planos, y yo ya no es necesario que tenga una cámara sofisticada como se debería tener antes. Con un celular lo tenemos todos, y hacer grabaciones lo hacemos todos los días. Luego, por ejemplo, herramientas como el Powtown, que permite ya generar procesos de edición, procesos de ya me vienen plantillas, me vienen templates, puedo hacer cómics, puedo hacer historias, puedo hacer infografías. Hay tutoriales que uno aprende Powtown en media hora. Entonces ya no es limitación. Por ejemplo, tenemos el Movie Maker. Ahora la máquina más elemental tiene Movie Maker. Yo como me he capacitado trabajo en Vegas. El Vegas me parece interesante, pero el Movie Maker es sencillo y lo aprendo también en una media mañana. Y yo lo que grabo mis videos del celular, lo meto a Movie Maker y lo puedo ir cortando, lo puedo ir editando, lo puedo ir metiendo cortinas. No es, digamos, ninguna limitación. Geniali para generar contenidos dinámicos, ebooks. El rato que yo, por ejemplo, utilizo el Movie Maker, le publico en el YouTube, le puedo meter en un Geniali para que genere interacciones y le puedo meter contextos. Si yo quiero hacer podcast, tengo el SoundCloud, tengo el eBooks, tengo el Audacity, es gratuito el Audacity, yo me puedo bajar en la computadora. Y en la computadora, de alguna manera, pues yo puedo hacer grabaciones y puedo hacer como un canal tipo radio. Entonces, esas son las herramientas, el Canva, por ejemplo, para hacer infografías. Entonces, ya les doy algunas herramientas para que la exploren, para que hagan tutoriales y ustedes ya puedan empezar. Bien, ahora les voy a mostrar, he terminado mi clase, me da mucha tristeza porque estoy aquí autoexiliado, estoy recluido y la estoy pasando muy bien con ustedes, pero bueno, el tiempo ya tiene que terminar. En todo caso, yo les quiero mostrar 2 videos y de estos 2 videos son maneras de storytelling. Sobre todo pongan atención en 2 cosas: cómo genera contenido emocional y cómo se cuentan las historias, no de manera científica, sino contando una historia. Algún rato en un curso que yo les voy a dar, les voy a enseñar a hacer historias, a hacer relatos, a hacer anécdotas. Entonces, eso es posible poder realizar. Entonces, en este momento les voy a mostrar 2 storytelling. Este es un storytelling que hicimos con una profesora en una de las maestrías que yo coordinaba, que era explicar qué es el storytelling y qué son las narrativas digitales. Así que es oportuno para cerrar de manera interesante esta primera cápita. Luego vamos a ver otro storytelling de un curso que dictaba yo y damos paso a las preguntas. El otro día, mi amigo Andrés, que es profe de literatura aquí en Quito, me contó de un experimento que me pareció súper interesante dentro de la innovación. Sus estudiantes terminaron de leer el primer capítulo de su podcast, pero esta vez no les pidió que hagan el típico resumen, 5 páginas. No, les dijo: ustedes aman la tecnología, aman sus celulares, los van a usar. ¿Cómo los van a usar? Grabándose entre ustedes un pequeño video donde van a dar su comentario de lo que leyeron. Entonces le dije: bueno, ¿y qué estás pretendiendo hacer con esto? Y me dijo: muy fácil. Estoy empezando a introducir la tecnología en las clases, lo que se conoce como las narrativas digitales para la educación. Esta experiencia de grabar en video y subirlo a la red de YouTube les trajo mucha satisfacción a los estudiantes, porque aprendieron varias cosas.
a trabajar en equipo, a utilizar herramientas, sobre todo a divertirse. Y descubrieron dos cosas, que utilizar la tecnología no es solo por razones de comunicación o de diversión, sino que también puedes educar y autoeducar dentro del mundo digital. Todo este ejercicio es lo que se llama hacer un storytelling. El storytelling es justamente el manejo de un contenido emocional y el aprendizaje vivencial. Lo que me resta por contarles de la anécdota que me narró, valga la redundancia, Andrés, ahora sus estudiantes son una suerte de estrellas, porque a través de los videos que subieron en YouTube han recibido comentarios de México, Argentina, Brasil y Perú. Yo personalmente ya quiero ser parte de esta clase. Bien, ese ha sido un primer storytelling que lo he realizado y lo que quería que noten y que se matice es que no era un discurso, hola, vamos a ver narrativas digitales, los conceptos son tales, el storytelling es esto, lo contó de manera anecdótica. Ahora, para dar el paso a las preguntas, vamos a ver un video más que dura 2 minutos y podemos seguir conversando todos a través de este espacio de la red. La historia a través de unos videos que nos he encontrado en YouTube y que además le han parecido muy interesantes y que no es necesario leer el libro de texto. ¿Qué modelo de aprendizaje es esto? Seguramente no es el conductismo, donde aprendíamos con la repetición. Sin duda que esto nos indica que las tecnologías digitales están enseñando a los niños y a los jóvenes que ya no es necesario generar esa socialización en el aula, sino que con modelos como el conectivismo, ya la educación no está basado en el centro escolar y en el profesor como transmisor del contenido. Por ejemplo, yo el otro día hacía una visita turística de lo que es las ciudades del país a través de recursos de la realidad aumentada. Esto nos deja ver que ya no es fundamental el trabajo de Piaget, de Vygotsky, donde ellos planteaban que el conocimiento es evolutivo, sino que hay otros mecanismos y otras formas de aprender. Todavía sigue vigente el trabajo de Brunner, de Outwell, de Kolff, con respecto a que el aprendizaje tiene que ser significativo. Eso tiene que ver con la pedagogía en la sociedad red, ya no en espacios tradicionales. Por eso, en este módulo de estudio, vamos a plantear nuevos espacios de debate, lo que es la pedagogía informacional, la pedagogía del ciberespacio, el aprendizaje en la virtualidad, el aprendizaje en lo que es la interactividad. Porque en buena medida, experiencias como las que tiene mi hija Luciana, tienen muchos niños y jóvenes, que de alguna manera utilizan ya la tecnología no como espacios para generar comunicación, sino para poder aprender, entretenerse, comunicarse y poder hacer este aprendizaje divertido. Vamos a ser parte de esta experiencia con las nuevas tecnologías y las nuevas formas de enseñar y aprender en la red internet. Queridos amigos, queridos colegas, hemos dado cierre a esta ponencia que tenía que ver con las estrategias de aprendizaje aplicadas para los contextos mediados por nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Espero que haya cumplido, digamos, sus expectativas, sus dinámicas. Seguramente habrá quedado más preguntas que respuestas, pero ese es el ejercicio desde la mayéutica que debe generar la educación. Comentarles y también sugerirles que pueden encontrar en la red de internet algunos artículos. Yo hace algún tiempo con el profesor Diego Apolo trabajamos un artículo sobre revisión sistemática de las narrativas digitales en diferentes países y, por ejemplo, lo que fue, digamos, importante es que en el Ecuador solo había un artículo vinculado con el tema de las narrativas y en el tema del storytelling. Eso quiere decir que les hago partícipes, les genero también la invitación para que ustedes también puedan investigar sobre estos temas, sobre estas estrategias, sobre estas didácticas y nuestro país pueda ir también entrando en esta nueva lógica y sobre todo para cerrar los videos que ustedes vieron,
El último video dura 2 minutos y un módulo que dura 6 semanas y que tiene varios conceptos como pedagogías, como teorías, como modelos, como en un solo video de 2 minutos se puede condensar y se puede dar un contexto, un aprendizaje previo para que el momento en que ya vamos a la educación formal, a la explicación, a la lectura de textos, ustedes ya tengan elementos. Sin más, pues yo les agradezco. Fuerte abrazo, Gerardo, Diego, también a nuestra compañera estudiante de la Universidad Nacional de Educación. Cualquier cosa me pueden encontrar, ahí les dejo mi correo personal y también la organización que yo genero los cursos en línea, que es singular.com.es, pero cualquier cosa que lo hagamos, hagámoslo en cooperación con Receta TIC, con Trends UNAE, también con Aula 7, y pues aquí estamos para hacer sinergias. Un fuerte abrazo y encantado. Gerardo, estás en mute. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias por tu conocimiento, por haber compartido con todos los participantes y los asistentes toda esa experiencia, esa amplia experiencia que tienes sobre el tema. Bueno, nos ha sorprendido mucho que hayan 223 personas conectadas en simultáneo. Wow, hemos batido récord total, de verdad que sí, de verdad que sí. Bueno, hay una noticia que les quiero anunciar gracias a los correos que nos han estado enviando, es que cada una de las ponencias, si bien es cierto, están colgadas en la plataforma de Facebook, pero también hemos aperturado una página dentro de la iniciativa de Edu versus COVID para que ustedes puedan acceder, pero solamente van a poder ingresar si es que se registran con sus correos electrónicos. La mayoría de los que han entrado ya están registrados, entonces les vamos a enviar los enlaces para que puedan entrar a cada una de las ponencias. ¿Qué es lo que van a encontrar ahí? La ponencia como tal, una breve reseña del ponente y el enlace para que puedan descargar las diapositivas o los materiales que el ponente pueda sugerirnos, ¿ok? De esta manera ustedes también pueden interactuar a través de estas cajitas para que puedan hacer sus preguntas o consultas que tengan con los ponentes. Eso sería con respecto a la noticia que les tenemos para ustedes. A partir de mañana ya se van a colgar las otras 3 ponencias que están pendientes. Hernán, quería hacerte una pregunta. Que aquí en Perú, la alternativa que han utilizado las universidades para dar formación en línea, por una cuestión también de que ciertas universidades no están preparadas, es que han optado por utilizar la videoconferencia como una herramienta principal para el desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, yo he dirigido también un centro de educación a distancia y no sería lo adecuado, porque hay todo un proceso que hay que hacer, ¿no? No sé qué opinión tienes al respecto. Sí, bueno, muchas gracias, Gerardo, por toda esa complementariedad a lo que das al webinar. Pues comentarte que siempre cuando uno emprende procesos de tecnología educativa, tiene que analizar los contextos y sobre todo los participantes. Digamos que cuando yo empecé con este tema de la educación en línea, yo empecé por el año 2007 en una de las universidades de acá de mi país y todavía este tema era como algo futurista, lo cual ahora ya tiene, digamos, otra dinámica. Y me acuerdo que en ese tiempo la herramienta, el software y el hardware que utilizábamos era Polycom. Y eso le costaba a nuestra institución educativa alrededor de $50,000, más el tema de licencias. No todo el mundo podía estar conectado. Entonces, digamos que era algo bien difícil de hacerlo. Yo, como soy profesor acá en mi país de posgrado y de pregrado, he estado trabajando con la herramienta Zoom, que incluso la herramienta Zoom tiene tiene la versión gratuita, que te permite en 40 minutos. Entonces yo ahora trabajo feliz de la vida con la herramienta Zoom, he trabajado con herramientas como Webex, herramientas como el Collaborate de Blackboard, y pues ahora el tema de la videoconferencia es algo que sí es viable hacer, a diferencia de otros años que necesitabas más conectividad, que necesitabas más recursos. Entonces yo creo que esta metodología que estamos haciendo a través del webinar, a través de Facebook Live y también de YouTube y de las herramientas que están utilizando acá, es algo viable. Lo que sí es importante es combinar estrategias de comunicación asincrónica y de comunicación sincrónica.
Yo creo que los webinars sirven para dar como una explicación general, permitir aproximar conceptos para utilizar la clase invertida, si no, estamos reproduciendo la clase tradicional. Y el momento en que ya queremos profundizar, podemos utilizar un Learning Management System, un entorno virtual de aprendizaje, en donde podemos tener actividades de chats, de wikis, de foros, de poder tener EducaPlay y varias cosas. Entonces, el tema no se trata de decir si es la videoconferencia lo viable, sino tratar de utilizar un gran ecosistema. Lo que, por ejemplo, Octavio Islas llama la ecología de medios. Entonces hay que utilizar diferentes herramientas. Por ejemplo, lo que yo haría en este momento, esta videoconferencia o este webinar queda grabado. Yo armaría un aula virtual, en el aula virtual haría una planificación, haría unas actividades, colocaría este video como un objeto renovable de aprendizaje porque se convierte en 1 hora y voy alimentando con actividades formativas con otras herramientas, otros ecosistemas. Ok, muchísimas gracias. Sí, definitivamente soy totalmente de acuerdo que tiene que combinarse estrategias y una serie de herramientas que ayuden a fortalecer el aprendizaje en los estudiantes. No es simplemente dar una videoconferencia como una clase o intentar calcar, por llamarle así, la presencialidad en virtualidad, sino es aplicar todo un conjunto de cosas. Gracias, Andrés. De igual manera, agradecer la interacción que están teniendo todos en el chat, en el Facebook, en YouTube. Es increíble lo que estamos logrando en inteligencia colectiva. Justo el periodista Pablo Escandón, un gran referente, escribió una nota de esto en La Hora. ¿Cómo podemos transformar y aportar desde nuestro propio conocimiento? Recuerden que sin este contexto, como lo mencionaba Andrés, no salimos siendo una sociedad más solidaria, generosa y cooperativa. No ha servido de nada todos estos espacios que estamos desarrollando. Un punto importante también que queríamos ver, Anita Cecilia Buenaño Checa dice que es muy interesante también desde Quito. Darío Ceballos menciona, las narrativas transmedia permiten entrelazar los contenidos con el uso de plataformas. Es decir, ninguno se superpone, sino se articulan para poder generar esas dinámicas. ¿Podrías comentarnos algo sobre eso que nos menciona el señor Darío Ceballos desde Zamora, por favor, Andrés? Claro, con mucho gusto. Yo algunas situaciones que he dejado, digamos, no he profundizado por el formato del tiempo y porque mi ponencia tenía que ver con las estrategias de aprendizaje, pero yo recomiendo a Darío que pueda leer un gran referente en el tema de las narrativas transmedia, que es Henry Jenkins. Henry Jenkins tiene publicado un libro hace algún tiempo que está en internet que se llama La cultura de la convergencia de medios. En esta investigación, Jenkins plantea que los medios analógicos como la televisión, como la radio, no desaparecen, que más bien los medios digitales como los ordenadores, la telefonía móvil, se complementan. Entonces, lo que debe suceder no es superponer, como dices muy bien, Diego, tú que eres experto en comunicación, sino más bien generar un proceso de articulación y de convergencia, porque lo que antes era la radio, ahora se convierte en la radio digital o el podcast. Lo que era la televisión tradicional se convierte en televisión a la medida, en televisión digital. Entonces, lo que llama la atención de la investigación de Henry Jenkins desde el MIT o desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es donde trabaja, es que nosotros deberíamos ir generando una imitación a lo que es la industria cultural. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los Estados Unidos con la industria cultural? Aparece la película de Harry Potter, y él lo explica con las series, con los reality shows y con toda la dinámica cultural. Aparece la película de Harry Potter, cuenta una parte de la historia. De pronto el videojuego te cuenta otra parte de la historia. Se genera una comunidad de fans y te cuenta otra parte de la historia. Del rato del cómic te cuenta otra parte de la historia. Eso genera un proceso de enganchamiento, porque los fans, las audiencias están estimuladas y están esperando ver qué parte de la historia está sucediendo. Yo he extrapolado este ejercicio con el tema de la educación. Por ejemplo, en el aula virtual, colocar la propuesta formativa. Poder hacer un trabajo webinar. Poder hacer una parte del contenido en un blog para desarrollar las competencias digitales audiovisuales. Para potenciar el trabajo colaborativo, inventar una wiki. Y para desarrollar competencias lingüísticas, digamos que estoy dictando una asignatura de inglés y yo quiero que el estudiante sepa escribir y sepa hablar, y haga un storytelling. Entonces, lo transmedia se va desde utilizar diferentes ecosistemas para lograr los diferentes resultados del aprendizaje en los diferentes espacios formativos. Mucho excelente, Andrés. Justamente, Anabel, pues sí, bienvenida. Queremos agradecer también la moderación que nos está ayudando Anabel Molina desde el Grupo de Investigación Trends de la Universidad Nacional de Educación. Cuéntanos, Anabel, ¿viste algunas preguntas que nos pueda ayudar Andrés?
Claro, Andrés. Teníamos algunas preguntas tenían muchas inquietudes sobre la educación inicial y a qué edad es pertinente que se empiece a utilizar esto de la tecnología. Sí, no sé, la pregunta no la entendí, ¿me puedes Eh, replantear? Sería muy puntual. ¿Desde qué edad es prudente utilizar ya esto de herramientas tecnológicas? Porque hablaban mucho sobre educación inicial. Y bien, yo creo que no hay que, digamos, focalizar el tema de la edad, porque ahora, por ejemplo, las nuevas generaciones crecen con el tema de la cultura del Internet. Yo, por ejemplo, veo a mis hijas cuando eran chiquititas, interactuaban con las tablets, con el celular. Por ejemplo, cuando iban a un medio analógico como la televisión, estaban queriendo pasar y no sabía cómo funcionaba, es decir, que se generan otras dinámicas. Yo siempre insisto en una idea de lo que dice el sociólogo francés Bruno Latour. Bruno Latour, dentro de sus estudios del entramado sociotécnico, dice que la tecnología se construye socialmente y la sociedad se construye tecnológicamente. Sobre todo que no hay que demonizar el tema de la tecnología. Más bien ahí yo les invito, yo tengo una serie de videos que hice para el diario El Comercio acá en Ecuador, que hablaban sobre el uso crítico de las tecnologías en la primera infancia. Entonces, nosotros podemos utilizar las tecnologías desde la educación inicial. Ahora mismo mis hijas están en casa estudiando y veo cómo las maestras graban el video en el YouTube, dictan la clase, entran a la plataforma, se descartan contenidos. La tecnología no es buena ni mala. La tecnología es como un cuchillo, dice Chomsky, ¿no? El cuchillo te puede servir para matar a una persona, pero también te puede servir para preparar los alimentos. Entonces, las tecnologías son viables y se pueden utilizar desde cualquier edad, siempre y cuando haya un criterio, un uso crítico y un acompañamiento pedagógico. Es decir, ahora más que nunca, los maestros tienen una gran responsabilidad. Yo no creo que los maestros, ahora con el tema de realidad virtual y de inteligencia artificial, van a tener que ser despedidos, como es el temor de que ya la virtualidad y los algoritmos reemplazan al maestro. Más bien los maestros tienen el rol de acompañar y generar ese andamiaje y esa mediación con los estudiantes y les puedan ayudar a utilizar de manera significativa, desde cualquier edad, siempre y cuando haya un acompañamiento crítico. Claro, también otra pregunta que tenía era, ¿cuáles son las recomendaciones que podrías dar para que tanto docente como estudiantes tengan más, o sea como haya más interacción en cuanto a tecnología, que se sientan más motivados para utilizar las tecnologías? Sí, o sea, las recomendaciones básicamente es que nosotros pertenecemos a instituciones y a contextos, es que realmente desde las autoridades, porque son de alguna manera quienes van generando los procesos de gestión, tomen en serio en que en su plan estratégico de institución tomen en cuenta el tema de las competencias del uso de las tecnologías en la educación, pero no solo que vayan al manejo de ofimática, al manejo de herramientas, cómo funciona el Word, cómo funciona el Internet, sino sobre todo lo que hemos hecho acá, que es de la manera como yo aprendí, cómo es el manejo pedagógico de los, digamos, del uso de las tecnologías. Y otro proceso que está sucediendo desde sociedad civil, que cada uno de los maestros nos vamos, digamos, como automovilizando. Este tema de la automovilización es importante. Por ejemplo, yo en estos días hay cosas que no tenía claras, siendo un experto de más de 13 años en el campo de la tecnología educativa. Me ha tocado revisar tutoriales del manejo de Zoom, me ha tocado revisar tutoriales sobre el manejo del Audacity, sobre el manejo de qué otras herramientas de videoconferencia hay para poder dar mis clases. Entonces uno no termina de aprender. Yo creo que el YouTube es una herramienta fabulosa porque encontramos muchos tutoriales. Yo creo que más bien el consejo es para Gerardo, es para Diego también, que son gestores, que son personas que van liderando los procesos y que nos permitan mantener estos proyectos no solo en esta emergencia, sino tener a lo largo de todo el tiempo ser una gran comunidad. Es lo que pasó con Khan Academy, que era un profesor de la India que emigró a Estados Unidos y que daba clases a sus estudiantes. Un día ya estuvo cansado de que los estudiantes les llamaran a decir cómo funciona la física, cómo funciona la matemática, colgó los videos en internet, ellos aprendieron, se sumó una comunidad impresionante y ahora Khan Academy enseña ciencias, enseña matemática, enseña música, enseña física. Realmente el futuro de la educación no necesariamente está en los espacios formales, sino está en los espacios informales y en las comunidades de aprendizaje. Por favor, que todos generemos comunidades de aprendizaje, que saquemos ventaja
de esto que nos ha generado el coronavirus, el COVID-19, se llama nuestro proyecto, para ser más solidarios y para compartir nuestros conocimientos y para poder de alguna manera entre todos generar esa inteligencia colectiva. Totalmente, Perfecto. Andrés, algo que estábamos analizando también, perdón, Anabel, dentro de esto con nuestros ponentes, es que esto no sea una salida a 100 y un aterrizaje en 0. Si ya pasó, si ya estamos con todo el proceso, tenemos que generar este tipo de redes académicas, de investigadores y de expertos, porque no todo está encerrado en las 4 paredes de una escuela, la educación formal. Justo mencionaba Andrés al profesor Cristóbal Cobo y a John Moravega en Aprendizajes Invisibles, cómo esos aprendizajes informales nos permiten aprender mucho, como en este caso, Andrés. Yo no lo aprendí ni siquiera a mi tío, a mi abuelito, a amarrarme la corbata. Entré a un chat entré a YouTube y salía una explicación de Yves Saint Laurent. Tampoco entendí. Volví a buscar el siguiente video y era un señor, una mecánica con todas las manos sucias en todo, que le estaba enseñando a amarrarse a su hijo, y ahí recién aprendí. Entonces, ¿qué nos puedes comentar, Andrés, justamente dentro de que esto no puede ser un choque, sino una oportunidad, como nos hablaba nuestra compañera Luisa desde Colombia ayer, para poder aprender y crecer entre todos? Pues bien, yo les cuento que en mi tesis de maestría en la UNED trabajé un documento que está en la web por si alguien quiere conocer, es los aprendizajes abiertos y los aprendizajes informales y cuáles son las prácticas de usos en los jóvenes usuarios de medios, que fue todo un módulo muy interesante. Y dentro de la investigación, justamente lo que anotaba es que los aprendizajes más relevantes en la vida no necesariamente suceden en los contextos formales, sino suceden en espacios abiertos, a través de las organizaciones, a través de los colectivos, lo que yo puedo conocer con mis pares, con mis amigos. Por ejemplo, no sé cómo pasa en los otros países de América Latina, pero acá en Ecuador aprendemos 13 años el inglés como segunda lengua y terminamos el último curso de bachillerato y no hablamos nada. Sucede que a veces hay la oportunidad de salir a un país de habla inglesa y estamos 3 meses o estamos 4 meses y aprendemos el inglés. ¿Por qué? Porque la educación está mal planteada. A mí me gusta mucho un autor que se llama David Kolff, que es un autor que trabaja el aprendizaje experiencial desde los Estados Unidos. Entonces él dice que cómo aprende el ser humano, no aprende a través de procesos de abstracción, no aprende a través de procesos de conceptualización. Cuando un niño se alimenta, no está reflexionando, no está generando pensamiento crítico, lo hace por un tema instintivo. Cuando, por ejemplo, un niño está aprendiendo su lengua materna, que esto es un mensaje para los profesores que enseñan inglés o segunda lengua, pues no está pensando cómo lo conjuga, no está pensando en los pretéritos o en los verbos regulares, en los verbos irregulares, sino que aprende en los contextos. Entonces, Kolff sostiene que la conceptualización en las instituciones educativas debería ser el tercer factor. Dentro del cuadrante de Kolff plantea que lo primero hay que partir de experiencia concreta. ¿Qué conozco? ¿Qué tengo como referencia? Como dice Ausberg, los conocimientos previos, generar esos esquemas que me sirvan como puentes cognitivos. Luego que tengo esa experiencia previa, hacer un proceso de análisis, de autorreflexión, de cuestionamiento. ¿Para qué me puede servir eso? Luego, en ese ciclo, el tercer momento va a la conceptualización, pero la conceptualización va cuando yo ya he activado experiencia concreta, reflexión y conceptualización. Y el último momento que plantea Kolff es la experiencia activa. Tengo que practicar, tengo que entrenar, tengo que realizar. Entonces yo creo que la tecnología es interesante dentro de esta investigación que realicé, porque la tecnología es algo natural. Los niños se comunican, aprenden, ven videos, interactúan, tienen acceso a los celulares, entonces ellos ya tienen una experiencia de uso. Ahora el tema es que los profesores que no tienen experiencia de uso adquieran esa experiencia desde la parte del manejo de la herramienta con su pensamiento crítico, como personas que se han formado en el campo, pues acompañar a los estudiantes. Entonces, yo creo que el aprendizaje informal y el aprendizaje experiencial es totalmente vital porque eso tiene que ver con el desarrollo ontogenético que planteó Piaget. Piaget plantea que el ser humano parte de un pensamiento concreto y el pensamiento abstracto sucede recién en la adolescencia y en la juventud. Entonces nosotros en las instituciones estamos enseñando mal, estamos enseñando al revés, estamos enseñando desde el pensamiento abstracto, que es lo más complejo de elaborar, y luego nos estamos yendo al pensamiento concreto. Partir de pensamiento concreto, utilizar tecnologías, aprendizajes vivenciales, experiencia, comunidades, aprendizajes informales, eso es lo que va a dar otro giro a la educación. Chévere, Andrés, muchas gracias porque no pararon los comentarios, tenemos más de 161 reacciones, llegamos a un tope de 263 personas, es bastante todo este trabajo que nos permite llegar a ese hecho para y por ustedes.
Listo, Andrés. Dentro de este proceso quería preguntarle, y le abro el micrófono justo a Anabel Molina, ¿qué le pareció? Esto es emplear la tecnología en la educación. Es una patita. ¿Qué te pareció la experiencia, Anabel? Claro, primero agradecer por este espacio. Hoy como moderé, me parece súper interesante esto porque igual que las personas que están aquí interactuando, yo me estoy conectando todos los días para ver estas ponencias y es súper chévere porque primero es gratuito y además la gente interactúa demasiado. Es súper chévere ver muchos comentarios, aparte es en una hora prudente y por este encierro tenemos que cuidarnos todos y aparte aprendemos con los profes y tenemos este espacio para socializar, entonces es súper interesante la propuesta y en serio denle like y únanse y súper chévere. A mi parecer es una propuesta muy buena. Chévere, chicos, para que entendamos también, Andrés, que para el vínculo entre tecnología y educación no necesariamente necesitas títulos, sino se necesita esa motivación y el comprender que nosotros podemos articular esa convergencia y esos procesos, pero no va a pasar nada si no tenemos esa intencionalidad de motivar a un otro. Para ir terminando, Andrés, tal vez simplemente agradecer a las instituciones que nos están ayudando. Tenemos, recuerden, a Recetas TIC, gracias por compartir su Facebook para que podamos hacerlo de streaming. De igual manera, dentro de la organización está el Grupo de Investigación Transdisciplinaridad, Educación y Sociedad de la Universidad Nacional de Educación. Tenemos a Aula 7, quien ha abierto cursos a la U. Hay un curso sobre educación financiera gratuito que de seguro les va a ayudar, a la Red Ecuatoriana de Pedagogía también, que tiene, no se olviden, el segundo encuentro de actualización profesional. Búsquenla en Facebook, búsquenla en la red, es pedagogiaenred.org, que también les va a ser súper útil, y a Educar con Alegría, que nos ayudó y nos va a seguir ayudando con la difusión de estos espacios. Gerardo. Sí, bueno, solamente queda para invitarlos el día de mañana, también a las 8 de la noche, con la ponencia Cómo hacer la transición de educación presencial a la educación a distancia. Y voy a presentarles rápidamente el video de nuestra ponente del día de mañana desde Colombia. Hola a todos, profesores, coordinadores y rectores. Mi nombre es Jenny Páez, docente e investigadora universitaria en Colombia, líder del Centro de Lectura y Escritura CELEXAN y del Grupo de Investigación CELUT, Investigación e Innovación en Comunicación, Cultura y Sociedad. Soy parte del equipo docente de este gran proyecto, Ideas que Transforman, EDU versus COVID-19, el cual estará compartiendo con ustedes diferentes webinars para apoyar a todos los docentes iberoamericanos. Yo estaré con ustedes compartiendo cómo hacer la transición de la educación presencial a la educación en línea y no morir en el intento. Síganos en todas las redes sociales con el hashtag EDU versus COVID-19. Los esperamos. Súper bien. A esas 179 personas, no se olviden el día de mañana estar conectados. Vamos a tener una excelente charla junto a Jenny. Nos va a estar súper interesante con consejos súper prácticos. Alguien nos recomendó hacer una frase de poder antes de cerrar, Andrés, y te invitamos a desarrollarla, y es: ¿cómo transformamos la educación? A través de ideas. Yes. ¿O cómo vamos a hacer las cosas con ideas que transforman? ¿Les parece? Yo les pregunto, ¿cómo cambia la educación? Con ideas que transforman. ¿Cómo cambia la educación, chicos? ¿Cómo cambia la educación? Con ideas que transforman. Así es. Esa es la base, chicos. Tanto nuestros viewers, a la gente que está dando like, las ideas transforman y la educación necesita de ideas y de motivación de gente como ustedes. Andrés, para cerrar, Anabel, ¿alguna idea inicial, una idea de cierre? Andrés, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás súper ocupado igual, pero muy agradecidos. Bueno, Diego, muchas gracias. Yo voy a hacer un cierre rápido. Pues bien, algo que me estaba llamando la atención y es felicitar a Gerardo y a Diego, porque siempre se habla de dar el protagonismo a los estudiantes y quienes terminan hablando son los expertos, y el mismo hecho de que esté Anabel aquí presente es dar el ejemplo de que la comunidad no solo la construyen los maestros, sino también los estudiantes y los futuros profesionales, como va a ser Anabel. Finalmente, agradecer, felicitar
y realmente, pues, otro de los elementos que nosotros deberíamos manejar no son las ideas que transforman, sino que la educación es solidaridad. Creo que es el mensaje que nos está dejando todo esto. Así que un fuerte abrazo a todos, también la solidaridad con los mismos, que la belleza reine en nuestros corazones, que la fuerza nos sostenga y que la sabiduría jamás impida el progreso. Un fuerte abrazo, amigos, y encantados de poder colaborar hoy y en el futuro también mi compromiso y toda mi entrega. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Chicos, bendiciones en su vida, en su familia. Aprovechemos de este espacio. Quédate en casa. Recuerda que la educación no para. Sean agnósticos, evangélicos, católicos, romanos. Pongamos la fe y hagamos que este sea un espacio de compartir, de solidaridad, de generosidad, justamente de cooperativismo. Aprovechemos al máximo estos espacios que tenemos la oportunidad de desarrollarlo y no desesperen, esto pronto va a pasar. Vamos a aprovechar al máximo estos espacios y también no desesperen que esto pronto va a pasar. Anabel, para despedirnos. Igual, muchísimas gracias con lo que dijo Andrés. Estos espacios son súper chéveres. A veces no hay mucho protagonismo por parte de estudiantes, pero darnos estos espacios es para que nosotros nos superemos de manera profesional. Muchas gracias, Diego, Gerardo y Andrés, por este espacio. Qué chévere haberles podido acompañar y gracias a todos los que interactuaron. Fue muy chévere la experiencia. Muchísimas gracias también. Gracias. Nos estamos viendo. Gracias. Nos vemos mañana. Hasta luego.